Suscríbete a la Panterita. Último, el senador Sixto Pereira. Este es un pedido que se hizo hace aproximadamente 1 hora y media y por lo que vi en redes sociales hay sectores políticos molestos, como por ejemplo el del Partido Patria Querida, Javier. Bueno, estamos atentos. 13 horas, sesión extraordinaria para tratar de investidura de Javier Zacarías Irún, de Rodolfo Friedman y de Sixto Pereira. Sí mismo. Hasta pronto, estamos de regreso, Diego Díaz en Exteriores. Ya nos vamos, gracias por elegirnos. Radio La Unión, R800 AM. Desde que Amfuar tiene Flow, no para de hablar de eso. Boys and Girls con Flow es imposible aburrirse. Películas, series viejas, nuevas, clásicas, exclusivas, todo en un solo lugar. Ni cuando juego es tan buenardo. Con Flow tenés YouTube, Netflix y Amazon Prime cuando quieras y en un solo lugar. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Más potente, Más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes. Vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes. Vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por
Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. La jornada, lo quiero saludar de forma inmediata a nuestro entrevistado que está ahí a los apurones, acaba de llegar y con qué anuncio a Rusia. Fabián Balbuena, ¿cómo estás? Un abrazo general, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Fabián, ¿cómo estás vos? ¿Cuáles son tus sensaciones en estos primeros días allí en Moscú? No, la verdad que bastante bien, me recibieron súper bien los compañeros, el cuerpo técnico, la gente del club también. La verdad que me encontré con un ambiente muy bueno. Hoy estamos en Austria haciendo pretemporada, finalizando la preparación para lo que va a ser el inicio de la temporada y bueno, la verdad que no me esperaba tan buen recibimiento por parte de la gente del club, de los compañeros y realmente me siento bastante bien como para iniciar esta nueva etapa en mi carrera. Además, Fabián, después de ese video de presentaciones para salir a matar más o menos, la verdad que cómo te recibieron, cómo armaron todo, es espectacular. Supongo que te habrá sentido muy muy importante, muy acogido, ¿no? No, la verdad que me sorprendió, no me esperaba tampoco una presentación así, o sea, esperaba algo más normal. Pero fue lindo, la verdad que como te decía, desde el comienzo, una vez llegado a Moscú, me recibieron súper bien y me hicieron sentir bastante bien desde que llegué hasta ahora y eso es bueno cuando uno llega a un lugar nuevo así, al menos para nosotros que somos Sudamérica, venir a un país como este con diferentes culturas, diferentes idiomas, la verdad que el recibimiento fue excelente y bueno, la verdad que muy feliz por eso. Yo creo que el video no hubiese sido igual sin el detalle, no sé si fue idea tuya, idea del productor, idea de alguien, no sé de quién, del escarbadiente. O sea, para mí eso hizo todo el video, Fabián. No sé si fue idea tuya o de quién. No, fue idea de ellos. Eso como le decía yo a Renato, mi representante del video, fue lindo porque el modelo ahí nomás, cortina. No, estuvo genial, estuvo muy bueno. ¿Y cómo yo sabía? Porque es algo a nivel mundial, ¿verdad? Pero de la manera en que lo hiciste, o sea, ¿cómo concatenaron la idea para hacer esa escena? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron? No, y la gente de marketing me explicó más o menos la idea que ellos, cómo ellos querían hacer y todo eso, y ahí en el momento nada más hicimos. Fue algo, no sé si ellos ya tenían preparado esa parte del video o salió en el momento, pero bueno, al final salió una linda edición que bueno, fue muy lindo por parte del club. Fabián, ¿y cuál es tu ilusión futbolística ya? ¿Con qué ganas estás? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus objetivos allí en Rusia una vez que vuelvan al país para competir? Bueno, la verdad que el proyecto que tiene el club es bastante interesante. Ya desde antes de iniciar el combo eliminatoria y la Copa América, ya el técnico me había llamado, el director deportivo también, explicándome más o menos básicamente de qué se trataba el proyecto y bueno, atendiendo a que el centenario del club de la temporada que viene, ellos están queriendo prepararse y tratar de ganar la liga y clasificar a Champions League como para en ese año del centenario puedan regalarle eso a los hinchas y bueno, me encontré con un equipo bastante dinámico, bastante físico que intenta jugar y realmente desde el primer día sentí bastante porque la dinámica y la intensidad que tienen dentro del equipo es bastante notoria y bueno, eso es importante también para lo que se viene y tratar de bueno aportar lo mío como para poder ayudar al equipo y lógicamente alcanzar esos objetivos que nos propusimos ahora para esta temporada. Fabián, sos el único sudamericano, estoy viendo el plantel acá del Dinamo, no veo otro, veo un portugués, veo un camerunés, veo un alemán, Maximilian Philipp,
y no estoy viendo alguna bandera sudamericana. ¿Sos el único? No, hay dos uruguayos, lateral derecho y lateral izquierdo. El lateral izquierdo llegó una semana antes que yo, creo, que fue jugador del Milan, del Celtic, y el lateral derecho estuvo a préstamo el año pasado ya en el club, pero creo que ahora ejercieron la opción y va a continuar. Entonces, en teoría somos los tres sudamericanos que estamos en el club. Fabián, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, mucho éxito en esta nueva etapa de tu carrera. Y yo quería preguntarte un poquitito, dos cositas. Primero, en lo futbolístico, en el análisis para decidir ir a Rusia, ¿qué diferencia viste en lo futbolístico? Seguramente hay mucha diferencia en el estilo de juego de lo que vivías en Inglaterra a lo que se juega en Rusia. Recién nos decía, mucho más físico allá. Hola JJ, muchas gracias por el deseo. Bueno, la verdad que para serte sincero, muy poco conocía la liga rusa, realmente no seguía nada, y bueno, cuando vine acá y me comentaron los muchachos que ya están hace tiempo, me dijeron que es una liga bastante física, y por el tipo de entrenamiento que ya he tenido con el grupo me di cuenta de eso, pero lo que me sorprendió es la calidad técnica que hay dentro del equipo. No sabría decirte la liga porque no he visto partido de otro equipo, pero sí. Me imagino que si este equipo juega así o se entrena así, me imagino que los demás equipos también tendrán ese nivel, y la verdad que no es muy poca la diferencia tal vez con la Premier League por la intensidad y la calidad de jugadores, y me encontré con eso que realmente me sorprendió y me puso contento también porque sé que no voy a venir a una liga donde en rendimiento voy a irme para atrás, sino que todo lo contrario, o sea, muchas cosas también voy a aprender, más todavía el estilo de juego que tiene nuestro entrenador, que es alemán, y eso sumó también y me suma también al hecho de la motivación para poder encarar lo que va a ser el inicio de temporada acá en Rusia. Bueno, te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con tu preparación, más allá de lo futbolístico, y entre paréntesis, hace muchos años, yendo a ojear un poquitito hacia la zona de Alto Paraná, la señora Norma Pires nos mostraba quiénes eran los jugadores con mucho futuro, y hablaba muy bien de vos mucho antes de que juegues ya en primera división. Y eso tiene que ver también con tu preparación cultural, ¿verdad? O sea, hablas portugués, hablas inglés, y con el ruso, ¿cómo vas a entrenar, vas a practicar, vas a aprender, o te vas a manejar con el inglés? Porque culturalmente también es un gran paso, ¿verdad? Se cortó. ¿Se fue? Ah, qué lástima. Encima tenemos poco tiempo con Fabián porque estaba a punto ya de almorzar y demás. Capaz se cortó, vamos a ver si podemos retomar o no. Fabián Balbuena desde Austria, dijo, ¿no? Está en la pretemporada. Después, bueno, volverán a Moscú ya para el campeonato. ¿Estuviste en Rusia, Chipi? Sí, para la Copa del Mundo. ¿El inglés fluye o es fluye ruso? Nada. Tenés Vos te subías a un taxi, que fue algo muy famoso en la Copa del Mundo, y ellos le hablaban al Google Traductor, y ahí te mostraban el celular. A ver, Fabián, acá Jota te preguntaba acerca de la cultura y si vas a aprender el ruso, porque sos una persona que manejas varios idiomas, y si te vas a acostumbrar al ruso, si lo vas a estudiar, si te vas a adaptar a eso, o cómo te vas a manejar, entendiendo que en Rusia el inglés también es bastante limitado. Sí, así es. Creo que el 50% de los que están en el plantel hablan inglés, el resto la verdad que es muy poco o casi nada, pero sí, realmente me interesa estudiar, me interesa aprender, más todavía por la comunicación que debo de tener dentro de la cancha, o sea, para que me faciliten más esa comunicación y entendimiento con los compañeros. Entonces ya estoy aprendiendo las cosas básicas que dentro de la cancha necesito saber. Entonces realmente me gusta, soy de querer aprender cosas nuevas, me gustan los idiomas, entonces no veo mucha dificultad en la motivación para aprender. Sí, yo sé que es muy difícil el idioma, la escritura también, las letras, el alfabeto es totalmente diferente, pero ya estamos acá y como te decía, me gusta aprender, entonces calculo que una vez llegado a Moscú ya empezar a tener clases
que me facilite más la comunicación. Fabián, cortanos cuando quieras porque sabemos que estás ahí a punto de almorzar, así que nos decís, me tengo que ir y te dejamos. Fede. Fabián, ¿cómo estás? 10 años atrás estabas en Cerro de Franco reclamando premios a los dirigentes. Recuerdo que en varias ocasiones saliste a hablar por tus compañeros. Inclusive creo que cuando ascendieron aún tenían problemas porque no cobraban. Estando en primera hasta hacían polladas, recuerdo. Y hoy en día sos uno de los jugadores mejor pagados a nivel mundial. ¿Cuál es el análisis que haces de todo esto que pasó entre Cerro de Franco y tu actualidad en el fútbol ruso? No, hola Fede, un gusto saludarte también. Bueno, la verdad que uno cuando se pone a hacer un flashback de todo lo que pasó, bueno, uno se pone feliz por alcanzar muchos objetivos, por cumplir muchas cosas como profesional, como persona también, los conocimientos, la experiencia que uno va adquiriendo durante la carrera deportiva, las personas que uno va conociendo, las cosas que va aprendiendo fuera de lo que es netamente el fútbol, la experiencia que tienen nuestra familia, mi señora, mis hijos. Entonces todas esas cosas hacen que uno valore todo el sacrificio de criatura, de joven y mismo también cuando uno se convierte en profesional hay muchas cosas que bueno, uno se sacrifica y cuando ve ese fruto de todo lo que uno ha hecho, uno sabe que siempre estuvo por el buen camino y yo soy uno de los que siempre trata de hacer bien las cosas independientemente al lugar donde me toque estar. Me gusta siempre dar mi 100% en lo que sea, como para que lógicamente pueda tener ese tipo de recompensas para que uno pueda valorar el trabajo que uno ha hecho. Entonces siempre me quedo pensando en todo lo que hice, lo que hacía y lo que sigo haciendo también, como para que me pueda seguir retribuyendo más todavía en el sentido de ganar experiencia y bueno, uno ser feliz también, porque cuando llegaba en un momento así, ve que el sacrificio que realizaste durante toda tu carrera tiene fruto, uno se siente feliz y esa realización personal, en mi caso, da gusto sentir y bueno, lógicamente, como decía, es fruto de todo el sacrificio que he venido haciendo, también gracias a todos los compañeros con quien me tocó estar, con todos los cuerpos técnicos con quienes me tocó trabajar. Eso lógicamente a uno siempre lo ayuda y lo ayuda a crecer. Entonces un conjunto de muchas cosas que me ponen feliz por haber pasado y bueno, seguir metiéndole para adelante, que yo sé que tengo muchas cosas todavía como para poder aprender, conseguir cosas importantes y lógicamente ser feliz haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, ¿no? Fabián, ¿qué conclusiones sacás de la Copa América, de la albirroja, de la selección? ¿Qué nos podés decir de lo vivido en Brasil y de lo que se viene a futuro principalmente en base a esto? No, la verdad que bastante bien, independientemente a haber quedado eliminado en cuartos de final, en los penales. La verdad que hay muchas cosas positivas que sacamos. La verdad que tenemos un grupo bastante fuerte, bastante unido y eso es lo primordial para lo que se viene. Sabemos que el objetivo es muy claro. Como escuché que hablaron muchos compañeros y siempre venimos hablando que tenemos cosas por mejorar, eso es categórico, pero con la confianza, con el compromiso que tenemos, sabemos que vamos a llegar a nuestro objetivo. El cuerpo técnico viene haciendo un trabajo excelente y nosotros nos damos cuenta ahí adentro porque vemos lo que hacemos dentro de la cancha y los entrenamientos. Entonces, en ese sentido, en líneas generales fue bastante positivo, por estar mucho tiempo juntos también, que sabemos que cuando hay combos tal vez el tiempo que pasamos juntos es muy corto, pero muchas cosas positivas de cara a lo que se va a venir para las eliminatorias. Como un capitán que sos, más allá de que la cinta hoy la lleva Gustavo en la albirroja, vos sos un jugador de mucha ascendencia en el lugar donde te fuiste, tuviste esa ascendencia que no todos tienen. Hablaste con Miguel después, le diste un abrazo virtual, le dijiste, bueno, tranquilo por lo que pasó, reflexionaron sobre el tema, vamos a mirar para adelante. ¿Llegaste a charlar con él o no se dio esa charla porque no había necesidad?
No hablé con él todavía, pero no hay necesidad. Nosotros sabemos bien lo que queremos dentro de la selección, por más que la gente diga o no diga, o haga o no haga, nosotros, independientemente de eso, sabemos lo que tenemos que hacer, trabajamos para eso, queremos estar en la selección, dejamos muchas cosas para ir a la selección y defender nuestra camiseta. Entonces, en ese sentido, somos muy claros, muy simples en lo que queremos y nosotros por nuestro lado creo que y sé que es la mentalidad de todos mis compañeros, porque estoy con ellos, estuve con ellos y sabemos cómo es el ambiente ahí adentro. Entonces sabemos que el objetivo es muy claro y el trabajo que venimos haciendo, por más que se digan muchas cosas, se den o no se den los resultados, el ejemplo de la Copa América, sabemos que estamos por buen camino y que a los rivales se les va a hacer difícil jugar contra Paraguay. Eso tenemos por seguro, y con las cosas que sabemos que tenemos que mejorar y que la vamos a mejorar porque calidad tenemos, sabemos que bueno, vamos a conseguir los resultados que queremos y que necesitamos para poder ir al Mundial. Fabián, voy a comparar un poco, ¿verdad? Sin entrar en los detalles, obviamente, pero en Argentina salió en un momento de, bueno, el que se sube a la escaloneta se sube, el que no, tarde piancho, como decimos acá. Es más o menos yo los escucho a ustedes y es como que están en esa certeza, ¿verdad? De que vamos a llegar. O sea, entendemos todo lo que quieran de las críticas y demás, pero estamos seguros que hay un camino y vamos a llegar. ¿Es algo parecido el mensaje que quieren dar con respecto a la selección? O sea, ¿es ahora donde hay que ir detrás de ustedes o no es tanto así como estoy queriendo comparar con lo que pasó en Argentina? Tuve que preguntarnos, es lo que yo llamo. Porque se me escuchó, se me encimó pregunta ahí. No, ahí me escuchaste, Fabiana. Sí, te escuché la pregunta. Lo que pasa es que salió un audio. Salió un audio, perdón. Sí, no, con lo que decía, no creo que se compare con lo que decía de la selección argentina. Creo yo que nuestra mentalidad no es que se suban ahora o no nos apoyen ahora y que después no quieran apoyar. Nosotros tranquilos, porque así como decís, y siempre recalcamos eso, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, o sea, creemos en lo que estamos haciendo, sabemos la calidad de jugadores que tenemos, el compromiso que tenemos con la selección nosotros mismos, no porque fulano diga una cosa o sultano diga otra cosa o que la gente piense esto o esto. Independientemente de eso, nosotros sabemos y estamos convencidos de lo que nosotros hacemos y lo que vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, no podemos decir porque la gente de Paraguay sabemos cómo es. Perder un partido, sos el peor. Ganar un partido, te dicen, no, tenía que ganarlo. Pero al final, nosotros mismos cuando éramos hinchas también ganábamos la selección y festejamos todo. Y es normal, en Paraguay siempre fue así. Y lógicamente, si llegamos a clasificar al Mundial, que estoy seguro que lo vamos a hacer, toda la gente va a estar feliz y nosotros también vamos a estar feliz por poder, ojalá Dios quiera, regalarle esa alegría a un país tan sufrido como es el nuestro. Y independientemente si nos criticaron o no por el camino, si Dios quiere vamos a festejar todos juntos y no pasa por el hecho de que si no nos apoyaste en el momento no festejes con nosotros. O sea, claro. no va por ahí. El objetivo nuestro es muy claro, sabemos que es lo que estamos haciendo y queremos llegar al Mundial por nosotros mismos, por el trabajo que venimos realizando, por el sacrificio que venimos haciendo y también lógicamente por regalarle ese momento de felicidad a nuestra gente, que lógicamente hace 2 mundiales no pudimos ir y ojalá que lo podamos hacer ahora. Fabián, te insisto con esto, cortame cuando quieras. Ahí está Nico, que quiere desde su casa está y te quería saludar y te quería preguntar. Nico. Sí, Nicolás Ledesma te saluda, Fabián. Yo también estoy muy contento con este paso que estás dando y quiero decirte de frente, como se dice, lo que yo te vine criticando ya desde el fútbol inglés, ¿verdad? Puedo estar equivocado. Y quiero dar un par de ejemplos. Gamarra jugó un mundial sin cometer una falta y para mí técnicamente sos mejor que Chiellini, por ejemplo. Y yo siempre dije que falta que seas un poquito más malo, en el buen sentido de la palabra, que seas algo malo y no algo buenito. Yo no sé si evalúas eso, si coincidís conmigo, para agregarle un poquito más de fuerza, no de mala intención en tus intervenciones, ya que tenés una técnica muy buena y con el físico que tenés también. Fabián no te está, a ver,
¿Cristian? ¿Se cortó? Se cortó. Yo no sé si es la señal, va y viene, ¿verdad? Va y viene de Fabián. Igual, insisto, en breve él tenía el almuerzo de grupo, no puede llegar tarde al almuerzo ahí. A ver, lo estamos volviendo a llamar. Pero a ver si podemos recuperar es la señal porque él seguía hablando, o sea, él no sentía que él seguía hablando, se iba y venía más la señal. Y en breve tenía allí el almuerzo con el grupo. Acababan de terminar de entrenar y nos atendió en ese paréntesis Fabián. Ahí estamos recuperando, a ver si la cena, claro, perdón, almuerzo. La cena. Él tiene... Nico, ¿te escucha ahí, Fabián? Nico. Fabián, no sé si me escuchaste. Ahora sí, Nico, ahora sí. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, un abrazo. Decía que te quería decir de frente lo que yo te critiqué, ¿verdad? Jugando ya en el fútbol inglés, que para mí faltaba que seas un poquito más malito en vez de buenito, ¿verdad? Agregarle un poco más de vehemencia. Coste que Gamarra, como decía, jugó un mundial sin cometer una falta, ¿verdad? No sé si evalúas eso, si estoy equivocado o si está dentro de tu pensamiento también ser más vehemente sin malintencionado, obviamente. No, la verdad que uno nunca va con mala intención en ninguna jugada, pero mi pensamiento además es sacar la pelota. Lógicamente hay momentos donde se tiene que hacer falta dependiendo de la situación del partido, de situación del lugar donde se está teniendo la acción de juego, un montón de cosas que lógicamente hacen que obliga al defensor a hacer una falta, pero no, hay momentos donde entro fuerte, hay momentos donde trato de ir solo al balón, cuestión de característica tal vez, pero respeto lo que decís, Nico. Hay mucha gente que me dice tenés que hacer esto, pero uno sabe con el correr de los años entrenando, jugando, uno sabe cuál es la mejor elección que puede hacer dentro del partido, y como te decía, hay momentos que lógicamente que nosotros en fracciones de segundo tenemos que decidir las cosas y bueno, tratamos siempre de elegir o escoger la mejor decisión para poder ganar cierta jugada o dependiendo de las acciones del partido. Y una última de mi parte, nosotros nos desesperamos mucho cuando nuestro técnico de la selección hace muchos cambios de un partido a otro y no tenemos un equipo estable como nosotros. ¿Vos creés que estamos por buen camino de esa manera, de ver la mayor cantidad de jugadores posibles? ¿O también entra dentro de la desesperación de ustedes el no tener un equipo fijo? No, nosotros respetamos lo que el profe decía. Eso es una cuestión netamente del cuerpo técnico. Nosotros solamente entramos y hacemos lo que el profe nos pide y intentamos hacer de buena manera. A veces sale, a veces no. Somos personas humanas también y dependiendo de la situación de los partidos, a veces que hay cosas que no te sale, a veces te sale bien y bueno, la intención siempre está de hacer lo que entrenamos. Y como te decía, a veces sale, a veces no, pero la intención siempre está, como le decía a Chipi al comienzo también, nosotros entrenamos bastante y todos estamos comprometidos en ese sentido y ojalá ustedes pudieran ver todo lo que se hace ahí adentro para que estén convencidos así como nosotros estamos de que estamos por buen camino y que bueno, sabiendo lógicamente que hay cosas por mejorar, que eso es categórico, pero con el trabajo que venimos realizando, una vez más voy a decir que estamos bastante convencidos que estamos por buen camino y vamos a hacer lo posible como para llegar al Mundial, que ese es el sueño de todos. Debutan este 23 contra Roston, ¿verdad? Sí, así es. Fabián, a mí, perdón, Jota, antes. No, una de las pelotas paradas, porque en otro nivel, pero a mí me tocó en distintos países, y en Ecuador, por ejemplo, la pelota parada era como un calentamiento, no le daban la importancia. Entonces, en lo que te tocó en Brasil, lo que te tocó en Inglaterra, ¿cómo son las pelotas paradas ya de importante hoy en la técnica o en la táctica de los países y de los clubes? Importantísimo en todas las ligas, te voy a decir. Me tocó estar en Brasil, Inglaterra, inclusive acá mismo en esta primera semana de entrenamiento, o sea, se le da la importancia que se merece, porque la pelota parada te ganan partidos. Hay partidos donde
un gol te cambia totalmente el panorama del partido y te abre, o de por ahí si recibiste cierta también te obliga a salir más y a cambiar la estrategia dependiendo de la situación del partido, la competencia, etcétera. Pero sí se le da la importancia que tiene realmente porque es muy importante, y no solo en Sudamérica, en todo el fútbol mundial es importante la pelota parada. Y defensiva, no hay duda. Perdón, defensiva y ofensivamente, ¿siempre te pusieron en el mismo plan en los países donde estuviste, en los clubes donde estuviste, o te variaron un poquitito en importancia en la pelota parada vos? Dependiendo de los entrenadores. Hay entrenadores que les gustan marcar en zona, en el aspecto defensivo, marcar en zona, otros que les gusta marcar hombre, otros que tienen muchas jugadas preparadas para ciertos cabeceadores, por ahí uno es mejor cabeceador que otro, entonces es cuestión de gusto de los entrenadores. En Brasil me tocó trabajar en zona, en Inglaterra comencé marcando hombre, luego se cambió, o sea, depende mucho del entrenador, pero no varía mucho, o sea, los jugadores nos adaptamos a lo que el entrenador pide, porque lógicamente por algo es la cabeza y tratamos de hacer de la forma en cómo el entrenador quiere. ¿Y sabes por dónde viene mi pregunta, Fabián? Todo en lo futbolístico, porque desde afuera, los de adentro siempre tienen la razón y saben lo que de afuera no sabemos, pero desde afuera dio la sensación como que nosotros hicimos más cortas que cargar al área en esta última etapa de la selección, y en los últimos partidos se notó que se le dio más importancia al juego aéreo o a la pelota parada. O sea, ¿cuál es la situación a nivel de selección con nuestra fortaleza del juego aéreo? ¿Se fue? Hola. Ahí te escucho, Fabián, perfecto. No sé si escuchaste toda la pregunta de Jota. Sí. No, la parte final no, a nivel de selección creo que me dijo. Sí, ahí se cortó. Viste que nos dio la sensación a los que vemos desde afuera de que hacíamos muchas jugadas cortas, de que no estábamos tirando mucho al área. En los últimos partidos se notó que le dimos más importancia a la pelota parada, al menos desde afuera. Por eso te preguntaba cómo es hoy la situación de la importancia de pelota parada en esta selección. No, se le da toda la importancia. Hay momentos que de acuerdo a cómo el rival te marca, o sea, haciendo una jugada corta, se te abre más espacio dentro del área como para poder aprovechar esos espacios que el rival deja. O sea, hay muchas cuestiones que por ahí uno puede decir, no, se hizo mucha jugada corta, pero nunca nadie sabe el por qué. Sí. Vamos a entrar en otro detalle que es la ejecución buena o no, ahí es otra cosa. Pero siempre la intención, todas las cosas se hacen por algo, no se hacen por hacer o por hacer nomás. O sea, todo tiene un porqué y eso decía anteriormente, que si estuviesen ahí adentro iban a pensar otra cosa. Claro. Por eso pero nosotros respetamos lógicamente todo lo que se puede decir, y al menos en mi caso yo estoy bastante tranquilo porque es normal que hayan críticas, eso pasa en todo el mundo y al menos nosotros estamos bastante tranquilos en ese sentido de que estamos haciendo bien las cosas, por más que haya cosas que mejorar, que siempre vamos a decir eso porque sabemos que tenemos que mejorar en ciertas cosas, pero como decía al comienzo, el compromiso que tenemos, la responsabilidad que sabemos que tenemos y el trabajo que venimos realizando, al menos yo estoy bastante tranquilo de que si seguimos por ese camino tenemos toda la de conseguir llegar a nuestro objetivo. Sé que no pasa por vos, Fabián, pero ya que mencionaste aquello de que no podemos observar lo que pasa ahí adentro, ¿no crees que debería existir un mayor contacto con ustedes cuando están aquí? Por lo menos más entrevistas, más posibilidad de hacer preguntas, de saber un poquito más sobre cómo llegan y cuáles son las expectativas que tienen para cada partido. Mira, una cuestión que, no sé, para mí que pasa en todo el mundo, o sea, si le preguntan al productor de ustedes cómo fue que hizo para contactar conmigo ahora, se van a ver, y eso es lo normal, hoy en día eso es, o sea, en Paraguay, no sé si en otros países de Sudamérica, en Brasil no es así tampoco, ya no se le llama más jugador para hacerle entrevista, todo pasa por el departamento de prensa, o sea, eso es categórico. En Brasil mismo, cuando estuve en el Corinthians era así. No me hinchaban más la bola por decirme, si te llaman, avísame. Pero en el West Ham me tuvieron así.
acá también, antes de firmar ya me decían, si tenés alguna entrevista, tiene que pasar por el jefe de prensa. O sea, es algo normal. Y o sea, en ese sentido no creo que porque no haya mucho contacto con la prensa, porque nosotros podemos decir, en las entrevistas podemos decir muchas cosas, pero la gente por ahí puede creer o no. Y vamos a entrar en la misma cosa, van a decir, hablan por hablar, y en la cancha hacen otra cosa. O sea, siempre se va a hablar y la crítica va a haber. Pero en ese sentido, como les decía, nosotros estamos bastante tranquilos, aceptamos las críticas, sean buenas o malas, porque estamos bastante tranquilos porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Se le va a encontrar la vuelta, como se dice, hables o no hables. Fabián, yo quería saber algo. ¿Te aprendiste al final? Recuerdo que hablamos cuando llegaste al West Ham y llevabas 2 días y yo te había preguntado por el himno del West Ham. ¿Llegaste a aprender o no en estos años? Sí, no, creo que a los 3 meses ya con Felipe nos aprendimos. Está bien. Ya de los partidos mismos, porque una vez entrando a la cancha ya los hinchas empiezan a cantar y... Bueno, y te contaron una historia, es rarísimo. Una hinchada de fútbol cantando I'm forever blowing bubbles, o sea, pues, haciendo burbujas de jabones. ¿Te contaron la historia o no? Sí. No, así muy básica, no me contaron la historia así completa, pero... Sé que viene de años ya, West Ham es un equipo bastante tradicional ahí en Londres y uno de los históricos y bueno, la verdad que los hinchas son muy fanáticos en ese sentido y hasta ahora tengo muchos hinchas que lógicamente por más que haya terminado mi contrato siempre me escriben deseándome lo mejor y bueno, eso es lo lindo también de que cuando uno pasa por clubes así y deja una buena imagen que la gente te reconozca eso también. Fabián, acá Chip y Víctor Sotoa ya me retan porque sabemos que no tenés tiempo, pero la del rock... Hola, se cortó, se fue. Hola. Ahí está Fabián. La última. La última. En el vestuario es muy difícil meter el rock. Vos que sos... ¿Ahí me escuchás? Hola. Ya no. Bueno, se fue. A ver, Fabián, ¿me escuchás? Sale cortado. Te quería preguntar si en el vestuario vos sos líder, pero es difícil meter el rock en los vestuarios. Fabián. No, ya no. Yo creo que es el cablecito. Hola. Ahí está. Acá te decía Jota si es muy difícil meter el rock en el vestuario, a vos que te gusta, que sos muy rockero. ¿En dónde? ¿En cuál vestuario? En cualquiera, en la selección, en Brasil, en Inglaterra. No, a veces hay mucho, en la selección al menos hay varios que escuchan a Anthony, o sea, la mayoría, Miguel mismo, Almirón también le gusta el rock argentino. Hay mucho, a veces se pone, pero en muy pocas veces, ¿sabes? Muy pocas oportunidades tenemos de poner, pero sí en la habitación, sí, ahí jugamos el local. ¿Y cuál es tu banda favorita? Tengo varias, la verdad que no, o sea, siempre de acuerdo al momento, de acuerdo al humor en que pero si te dicen, Fabián, volvés a Londres, al Estadio Olímpico, ahí en la zona este de Londres para un concierto, ¿a qué grupo vas? Tengo mucho, depende, o sea, soy más del rock, no tan pesado, pero sí, tipo System of a Down, Green Day, Guns N' Roses, Oasis también en su momento, Blur, y por ahí, Red Hot Chili Peppers. Políticamente hablando, Fabián, ¿está bien que Argentina haya sido campeón? Para mí que sí, la verdad que hizo una buena Copa América. También Brasil si ganaba también iba a ser justo porque ambas selecciones hicieron bastante bien su trabajo durante toda la Copa y creo que el que ganaba creo que iba a ser justo también. Fabián, éxitos allá, que sea lo mejor del mundo para vos. Te mandamos un abrazo, respeto y admiración de siempre, sí, muy amable. Muchas gracias, Chipi, un gusto también hablar con ustedes, un saludo a vos, a los muchachos ahí también y bueno, estamos hablando oportunamente. Éxitos, ahí está, Fabián Balbuena desde Austria.
en la pretemporada del Dinamo de Moscú, club al cual fue Fabián, va a la liga rusa con ese proyecto interesante que nos comentaba al comienzo el ex jugador del West Ham, del Corinthians, de Nacional, Cerro de Franco y Libertad. Libertad. Muy sereno a la hora de declarar. Sí. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice, Muy pero centrado. En ningún momento él responde todo sin ningún inconveniente. Habla, conversa. Sí. No, o sea, no responde, nomás Claro. conversa, entonces da gusto. Él te va tirando sus ideas. Pero vos decías, Fede, 10 años atrás no estaban cobrando, él tiene 29, o sea, él tenía 19 años cuando ya era líder, en un equipo que tenía problema económico en primera división, que no era un equipo de primera, o sea, que recién subía. O sea, Yo lo vi debutar en cancha de Olimpia con Eduardo Rivera como técnico, un partido intermedia, trinidense, Cerro de Franco. Rivera me dice, línea de 3, él es el líbero. Tiene 18 años, creo, tenía en aquel momento. Y es el capitán. Lo miré y muy buen nivel el de Balbuena. Totalmente. En breve estamos con Ariel desde Olimpia porque habla Bruno. ¿Te tenés la pausa? Así hacemos rapidita la pausa. Nico, antes. Quería nomás decir, reiterar, el 23 de este mes de julio comienza el campeonato y el Dinamo juega de visitante el primer partido con el Rostov. Estoy preparando... ¿El Rostov o el Rostov? Rostov. ¿Con B corta al final? Sí. Sí, la ciudad de Aminá. Estoy preparando el calendario de la mayoría de los jugadores, se me va a perder algunos, pero de los que recuerde, que comienza sus campeonatos. En Inglaterra, por ejemplo, por Almirón comienza el 15 de agosto, en España por Alderete, Arzamendia comienza el 14 de agosto. Hay muchos campeonatos que comienzan el 14 de agosto. Y otros que juegan amistosos, por ejemplo, que se están jugando partidos amistosos de la MLS. Hoy juegan, por ejemplo... Permitime, Nico, un segundo, por favor. Estamos con la ronda de preguntas ahí. Si es que ya comenzó las rondas y seguimos con esto del calendario y tenemos la pausa después. Ariel. ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Así es, se dio la firma del convenio, contrato entonces entre Olimpia y en este momento ya arranca la ronda de preguntas. Presidente, estamos en vivo para Deporte Total, Televisión y Radio. Es lo que significa, ya mencionaba la importancia de tener, pero el hecho de en este momento que podríamos decir convulsionado a nivel mundial en la parte económica, más todavía también lo que surgió en las últimas horas, tener esta clase de impulso me imagino que lo motiva personalmente y también a su comisión directiva a seguir trabajando de manera para llegar de la mejor manera en los proyectos que tiene como comisión directiva de Olimpia, presidente. Sí, totalmente. O sea, esto es un gran estímulo para todo el grupo humano que está trabajando todos los días para llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Por un lado. Pero también es una demostración clara que se está trabajando, porque uno en una crisis tiene esas dos posibilidades. Una, que sentás, llorás, te lamentabas por la crisis, o la segunda alternativa es que levantás todas las mañanas y empezás a laburar en justamente conseguir ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Entonces, yo te diría, esto es un premio también al trabajo de mucha gente que está trabajando en la parte comercial, la comisión directiva, etcétera. Y como bien dijiste, hoy en día uno entra a mirar, no son muchos los clubes que hoy en día pueden hacer una anuncia de un sponsor nuevo en su camiseta, porque también las empresas están en crisis. Entonces, realmente eso es un logro sumamente importante para el Club Olimpia. ¿Qué tal, don Javier? Estamos en vivo para Universo 970. ¿Qué podría tener el socio en este caso con esta unión entre Petrosur y Olimpia? ¿Alguna ventajita podría tener en cuanto al emblema, en el gasoil, en la tienda? ¿Podría salir? Bueno, justo que el gasoil subió ahora. En breve estamos con el presidente Brunote de vuelta. ¿Cuánto duró tu pausa, Cristian? Porque en breve van a entrar en lo futbolístico y 3 minutos, no, vamos a esperar y justo ahora que nos enchufan a todos con el gasoil, justo en este momento, el lunes nos enchufaron a todos con el gasoil y después va a subir la zanahoria y el tomate y todo sube el pasaje, viene detrás de eso. Bueno, a ver, tenemos en breve. Creo que Nico encontró la liga rusa como la reemplazante de la liga turca. Yo creo que sí, Nico va a estar interesado ahora en el Rostov, en el Dinamo de ¿cómo es? De Moscú, así que bueno, ahí va a estar Nico. Sigamos con Brunote, a ver. Va creciendo día a día
podemos hablar que la dirigencia Olimpia sigue gestionando o ya bajó de los brazos con respecto a un posible regreso del público el día jueves aquí, o tiene pendiente, porque me decían que está pendiente una reunión que puede llegar a ser clave en estas últimas horas para definir la presencia del público, principalmente para este partido de Copa Libertadores que el hincha Olimpia quiere asistir, presidente. Sí, nosotros realmente estamos trabajando ya hace semanas en general para el tema del retorno del público a las canchas. Sabrán ustedes de que el Club Olimpia también ha solicitado una reunión para eso, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer para cuidar el tema del retorno a las canchas en general, también para lo que es nuestro torneo local. Ahora, cuando salta el tema ayer, del tema Conmebol, donde ya se lanza un protocolo aprobado, básicamente, lo primero que decimos es, por supuesto, con nuestros técnicos, que son los médicos, se hizo un estudio de ese protocolo y realmente es un excelente protocolo el que tiene la Conmebol, que nos habilita hasta un 50% de público. Hicimos ya desde ayer, en realidad estamos trabajando, teniendo los diferentes contactos, entendemos perfectamente que la salud está primero. Acá el Club Olimpia no quiere poner en riesgo la salud de absolutamente nadie, pero también creemos que con un esquema muy bien armado como es el protocolo de la Conmebol, y teniendo en cuenta esos parámetros que menciona el protocolo, ¿verdad? Estamos hablando de vacunación y de otras partes que menciono, yo creo que sí deberíamos darle la oportunidad al hincha que por fin pueda volver a las canchas. Entonces, no, todavía no nos volvimos, vamos a seguir peleando, yo espero que se pueda dar, sabemos que, repito, que es un tema complicado, pero no nos vamos a rendir hasta que se pueda concretar o por lo menos tener las indicaciones claras, porque no. ¿Qué tal, presidente? Estamos en vivo para Unión Fútbol Club. Dos preguntas. La primera, en cuanto a los socios. Hay muchas quejas por parte de los socios en cuanto a la atención que se está dando hoy por hoy. Y la siguiente, ¿quiénes tendrían la prioridad para los hinchas, para los socios, una vez que se apruebe justamente eso del retorno a las canchas? ¿Quiénes serían los hinchas, los socios? ¿Cómo van a encargar justamente eso? ¿Quiénes tendrían la prioridad de estar en cada partido de Olimpia? Sí, con respecto a la primera pregunta, nosotros nos podemos manejar con un equipo de 4 o 5 personas en lo que es la atención al socio. Nosotros hemos triplicado, inclusive hemos cuadruplicado la cantidad de gente que está atendiendo hoy al socio, y también hemos reforzado todo lo que son las plataformas, o sea, el software, no solamente la parte de gente, sino también la parte de tecnología. Y ni así nos damos abasto, hay que ser muy franco, o sea, acá uno puede verlo como una mala noticia, pero decirlo así, que no damos abasto, pero yo realmente lo veo como una buena noticia. Nosotros en muy pocos días metimos más de 1,000 socios al día, eso me ocurre hace muchísimo tiempo. Entonces, acá en esto quiero aprovechar y disculparme con esta estrategia, y pedimos que sigan existiendo. Para nosotros estamos trabajando realmente, inclusive el fin de semana, estamos incorporando cada vez más gente para que se pueda atender a cada uno de ellos. Y quiero agradecer a la dentista que nos está apoyando, que supo entender el momento del club y que está buscando la forma de ayudarnos en este momento, y a la vez disculparme. Y con respecto a tu segunda pregunta, el que va a tener prioridad es el que nos ayudó durante la pandemia, básicamente. O sea, el socio que nos siguió acompañando, que siguió pagando su cuota, a pesar de todos los líos que tuvo, inclusive en su vida personal, porque esto de la pandemia nos afectó, digamos, en lo personal. El primero que va a ser recompensado es ese socio que nos acompañó. Presidente, buen día, estamos en directo para Fútbol a la Grande, Radio Monumental. Y mirando la llave de Copa Libertadores de América, yendo de la mano con lo deportivo, por el momento crítico económico que vive el club, me parece que es algo primordial prácticamente pasar de ronda, acceder a los cuartos de final por el premio económico que existe. Sí, yo te diría, el tema económico, digamos, presiona mucho más que en años anteriores, pero si te puedo ser muy franco, la presión siempre me tuvo lista de seguir avanzando en Libertadores. Ahora, independientemente si en años anteriores estuvimos mejor o peor en lo económico,
el hecho de continuar, de avanzar en Copa Libertadores siempre fue una tremenda presión para Olimpia. O sea, yo te diría que lo deportivo y lo económico van muy de la mano, ¿verdad? O sea, realmente nos estamos preparando, va a ser un partido clave y ya respondemos en forma directa. Por supuesto que ese pase a la próxima fase en lo económico nos va a dar un tremendo y gran respiro, ¿sí? Presidente, ahora sí en directo para ABC Cardinal. El tema del proyecto de los palcos, ¿cómo está? ¿En qué estado está? Porque decía la señora Adriana, ahora necesitamos que se respete la piscina olímpica que tiene la institución. Ella decía que hasta podría recurrir a cuestiones judiciales para parar la obra. ¿Cómo está? ¿En qué punto está este proyecto, presidente? Bueno, la licitación se hizo una licitación, ¿verdad? Se abrieron los sobres, ya hay una adjudicación, por decirlo así, en términos de que ya hay una empresa que ganó la licitación. Dentro del proyecto ahora el club lo que tiene que hacer es justamente con los que ganaron la licitación entrar en algunos detalles del proyecto, ¿verdad? Y uno de esos detalles tiene que ver con la piscina. Y acá tengo que ser muy claro, a mí me parece muy bien el hecho de que Diana Domínguez lo reclame. Ella, dentro de la comisión directiva, ella está defendiendo lo suyo, ella está defendiendo el tema de la natación. Entonces, yo particularmente quiero comenzar por ahí, que me parece muy bien que lo haga, y por otro lado estamos buscando la forma cómo podemos hacer para incorporar a la piscina dentro del proyecto general. El proyecto de los palcos es un proyecto clave para el club. ¿Por qué? Porque no le va a costar plata al club. O sea, es una obra de infraestructura que el club no va a poner un centavo, sino que es como cuando se construyen las rutas. Básicamente que hay un concesionario que gana una licitación para 50 kilómetros de ruta y por ese tiempo ese concesionario va cobrando el peaje y de ahí recupera su plata y después la ruta queda para el Estado de Paraguay. Esto es muy similar a eso. Se hace una concesión para los palcos en una primera etapa de 120 palcos, que después puede ser ampliado. Se hace la concesión, Olimpia ya recibe la participación de esos ingresos en esa primera etapa, pero repito, no va a afectar en nada las finanzas del club, sino que cuando termine el periodo acordado, Olimpia se queda con un estadio ampliado y con nuevos palcos. El tema de la piscina en forma específica está reunido en el equipo en este momento para buscar cómo podemos hacer de que la piscina quede incorporada. En principio, el plan es de que hoy tenemos una piscina de 50 metros al aire libre. Seguramente lo que se va a hacer es que vamos a tener una piscina techada de 20 o 25 metros. Seguramente va a ir para ese lado. La idea es buscar la forma como hacerlo, pero también tengo que ser muy claro, este proyecto de palcos es clave para el Club Olimpia. Olimpia, el socio, el hincha, garantista, porque no va a ser solamente el tema palcos, los ingresos que vienen del tema palcos también nos va a ayudar a ampliar las plateas. Quiere decir que el olimpista en general va a tener un estadio más moderno, más nuevo, más amplio con este proyecto. Presidente, buen día. Volviendo al tema futbolístico, ¿cómo se llega para el partido del día jueves ante Internacional de Porto Alegre? ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar al hincha de Olimpia? Bueno, yo ayer a la tarde estuve con los muchachos y realmente el ambiente es espectacular, ¿verdad? O sea, el ambiente, hay ese hambre que es lo que nosotros siempre buscamos antes de estos partidos, ¿verdad? Por supuesto está la ansiedad que ya llega el momento. También hay un feeling de revancha dentro de esto, por la manera en que se dio, digamos, el hecho de jugar de vuelta con Inter, digamos, hay como un sentimiento de revancha también. Y la mejor noticia, creo, es que absolutamente todos están recuperados físicamente. O sea, tuvimos una muy buena pretemporada, y las últimas prácticas, inclusive la de ayer, muestran de que realmente los jugadores están en un excelente nivel. Entonces, yo particularmente creo que llegamos muy bien para ese partido del jueves. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. El presidente licenciado Miguel Burnotes en estos momentos y ya abordar justamente lo que va a ser también esta movilización franqueada
en la tarde de hoy, esperando el compromiso ante el Inter de Porto Alegre, donde prácticamente está confirmado, yo diría en un 90-99% confirmado, el onceno que va a arrancar el jueves ante el Inter de Porto Alegre. Bueno, excelente, Ariel, excelente. Hacemos la pausa, Ariel, ¿te parece? Y a la vuelta hablamos de ese equipo, ¿sí? Hagamos perfecto, la pausa. Perfecto. Y a la vuelta estamos contigo. Pausa, ya venimos con Ariel, ampliamos tema Olimpia. Roger Federer acaba de anunciar que se baja de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a una molestia en la rodilla. Era el título que le faltaba y ya con esto creo que esperar 3 años más va a ser complicado y además por nivel hasta vería casi imposible. Así que hacemos la pausa y a la vuelta tenemos muchos temas más. Fede. Cortito. Edgar Pájaro Benítez ha sido presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. Yo lo esperaba muchos periodistas ahí en el aeropuerto y demás. Así es. Figura. 11 mundialistas de Sudáfrica 2010 siguen activos. Vamos a pasar ese informe en breve que preparó Fede. J. Sergio Díaz va a figurar en la planilla de pretemporada del Real Madrid, por ejemplo. Vuelve y él está ahí con los Benzema, con todo. Él está en la lista del plantel. Y también hay un chico, Rodrigo Cáceres, que se fue calladito, de Nacional era. Se fue por España y está jugando en la segunda división, creo que ahora firmó en algún equipo. Pero es un central que está ya de los que siempre hablamos, ¿verdad? Ya hay mucha gente que con sus padres fueron y están haciendo carrera. Hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones.
Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 12 al miércoles 14 de julio. 72 horas de descuentos imperdibles. Únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos. Online en los artículos más pedidos para esta temporada de invierno. Hacé tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Al contado, con todos los medios de pagos, o hasta en 15 cómodas cuotas. Y si ya sos cliente, paga tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. O pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup. Tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Si al menos estuvieras aquí. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, continúa Ariel, así vamos al equipo de Olimpia previa del juego del jueves. En breve estamos y ampliamos todo lo de Cerro Porteño con Alvarito Aponte, que juega hoy por Copa Libertadores de América. Ariel, ¿qué equipo nos anunciabas? A ver. Sí, el equipo, yo diría con una duda en la ofensiva, y que podría ser la sorpresa finalmente, la presencia de Roque Santa Cruz. Lo van a guardar, lo van a esperar hasta último momento. La presencia de Roque Santa Cruz. Y podría ser la principal novedad. Pero, obviamente, lo van a esperar hasta el jueves. Lo van a esperar a Roque. Mira. Después ya está prácticamente definido el equipo, sin dudas. Mira que la charla de la vez pasada de Roque nos decía otra cosa, ¿verdad? Ahí yo no le voy a pinchar globo, pero lo que pide Fede. Casi que se bajó Roque en la poco, charla ¿verdad? del jueves. Como diciendo, más adelante veremos, pero para este jueves está medio complicado. ¿Cuál es el globo, Jota? Por eso que no se puede lo que quiere Fede. Fede quiere entrar a mirar todo y que se le cuente todo y sabe todo. ¿Sabes los brasileños cómo están? ¿Va a jugar Roque? ¿Dónde vos sabes si es cierto o no es cierto? Hay que esperar todos los datos. Yo creo que lo van a esperar. No, estoy aún confirmando su presencia, pero me dijeron, haciendo las averiguaciones, de que sí, lo van a esperar y depende de la evolución que tenga, podría ser la novedad. De todas formas, está pita. Mira. ¿Cuál sería el equipo si Roque ingresa, Ariel? El equipo va a ser con Alfredo Aguilar en el arco, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz e Iván Torres. En el medio, Hugo Quintana, Edgardo Sousa, Brian Ojeda y Derlis González. Adelante el Pollo en compañía de Isidro Pita o Roque Santa Cruz. ¿Cuál es el problema de Walter? ¿Jugó el amistoso? Estuvo la vez pasada en el banco. Perdió Jugó el terreno. segundo tiempo. Va a estar en el banco.
Perdió la Porque posición. me parece que hubo un mayor entendimiento ya entre Pollo Recalde y Walter que Pollo Recalde y Pita. Y en los dos amistosos que me tocó ver, Nico, lo vi bien compenetrado a los dos, con un buen entendimiento. Apareció Cardoso también, y con Nacional entró de punta, no entró de extremo. Sí. Está Cardoso también ahí para... Debe venir mucho mejor de lo que se fue, y eso que se fue bien él. Porque él jugaba ya en el equipo que se fue primero a Portugal y después a otra... Él estaba jugando. Él viene jugando. Él siguió en Portugal, pero creo que A otro equipo, ¿verdad? jugó en primera y después en segunda. Bueno, mirá, Roque podría jugar el jueves. Es el dato que nos tira Ariel. ¿Qué más, Ariel? ¿Acaso no creen mucho acá que juegue Roque? Te soy sincero, Ariel, no, la cara que ponen Fede y Jota, no. Si Roque está con media pierna, yo, el famoso, no vas a ser técnico nunca, ¿verdad? Si yo soy, le pongo. Pero de arranque, ¿te parece, Jota? Teniendo en cuenta que este es un partido de 180 minutos. Olimpia se juega mucho en este partido, desde lo deportivo, lo económico y todos los factores que quieras. ¿Quién? Aguirre, el técnico, ¿verdad? Sí, de Inter. No es lo mismo Aguirre que... No es lo mismo Roque que pita en tu trabajo allá. No es lo mismo en la pelota parada, no es lo mismo en la pelota defensiva, no es lo mismo en la salida para apoyarte. O sea, el problema para Aguirre es también trabajar si juega Roque o si juega Pita. Aguirre le cambió Sí, Ariel. Y si juega el segundo tiempo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que le toque entrar a Roque en el segundo tiempo, ¿eso quiere decir que está en un 100% o no? Eso quiere decir que Olimpia está necesitando y está metido en el área de Inter. Inter era un equipo que tocaba y pasaba. Un equipo que iba para adelante, un equipo que se movía mucho, un equipo muy... Yo no sé qué tanto va a cambiar con Aguirre, ¿verdad? Que tiene... Cambió mucho, Chipi. Lo que yo pude ver, aquel partido que perdió de local contra San Paulo, cambió mucho. Contra Gremio el fin de semana... 0-0. ¿Cómo jugó? 4-1, 4-1. Cierra todo. Y contra San Paulo de local también, en aquel partido que perdió 2-0. Equipo más uruguayo. Sí. Con respecto a Ramírez, que tenía otra propuesta. Sí, Ramírez jugaba... Con línea de tres. Volaba. Bueno, Daniel, Nico, Daniel, Sarabia, Méndez, Cuesta y Moisés, Rodrigo Dourado, el primer uno, Caio Vidal, Edenilson, Tyson, Patrick y Yuri Alberto, el que jugó contra Gremio. Bueno, Ariel, ¿qué más de Olimpia? ¿Hay algo más? Hoy la movilización en horas de la tarde en la Villa Olimpia nuevamente van a estar para la práctica y seguramente allí nuevamente va a ir ya ultimando detalles Sergio Ortman con respecto a lo que va a ser el partido el día jueves ante el Inter. Hoy por hoy podemos decir primeramente Isidro Pita y esperarlo hasta el último momento a Roque Santa Cruz. Pero de todas formas yo creo que el que tiene más chance en un 70-30 es Isidro Pita, pero todo puede pasar. Correcto. Ariel, un abrazo, viejo. Dale, señor, será hasta la próxima. Chao, ahí está Ariel Infran con la info de Olimpia. Atentos a esto, Roque podría jugar el jueves. Lo van a esperar hasta último momento. Dame el informe de Libertad, que juega mañana, entonces hacemos la pausa y a la vuelta estamos con Alvarito Ponte y ampliamos todo lo de Cerro Porteño que juega hoy por Copa Libertadores de América. ¿Tenés ahí el informe de Julito? Lo tenemos al varón de Nueva Italia, para que nos hable del equipo repollero. Julito, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo te va? Un abrazo grande allá a los compañeros, a la gran audiencia de Unión FC. 13 horas puntualmente viaja el plantel de Libertad rumbo a Barranquilla, Colombia, para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana ante el Junior de ese país. Mañana 19:30 horas el compromiso. El arribo está previsto hoy a las 17:30 en la ciudad de Barranquilla. No habrá atención a la prensa ni en el aeropuerto ni en el hotel. La lista de los viajeros se la componen Martín Silva, Carlos Servina, Rodrigo Morínigo, los arqueros Iván Ramírez, Camilo Mayada, Cristian Javier Báez, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Diego Viera, Matías Espinosa, Ayrton Cougo, Héctor Villalba, Pedro del Valle, Blas Cáceres, Marcelo Díaz, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Bautista Merlini, Rodrigo Bogarín, Julio Enciso, Iván Franco, Oscar Tacuara Cardoso, Carlos Sebastián Ferreira y Fernández, Marcelo Fernández, que es un chico que viajó con el plantel al departamento del Alto Paraná para la pretemporada, jugó también aquel partido amistoso frente a General Caballero de Juan León Mallorquín. De hecho había hecho uno de los goles en la victoria 8-3, le convenció plenamente a Daniel Garnero, que le da la confianza y lo lleva con el plantel para el partido de Copa Sudamericana. Atención, porque el colombiano Daniel Bocanegra y el argentino Leonel Bangioni están fuera por sendas molestias musculares. Por una cuestión de precaución, ellos no forman parte de la comitiva. Con este escenario, el probable 11 que me parece va a poner mañana Daniel Garnero en el juego de la Copa Sudamericana: Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, allí tengo una duda, Luis Cardoso o Cristian Javier Báez, Alexander Barbosa, y por el sector izquierdo Ayrton Cougo. Medio sector Héctor el Tito Villalba. Eso se suma a la presencia de Marcelo Díaz, que creo va a arrancar por Daniel Bocanegra, que es habitualmente el titular. Después Huguito Martínez y Bautista Merlini por el sector izquierdo. Repito, Tito Villalba, Marcelo Díaz, Huguito Martínez y Bautista Merlini. Rodrigo Bogarín de media punta o Julio Enciso, otra de las dudas que tengo, y Oscar Tacuara Cardoso. Entonces es la aproximación de la base que estaría poniendo el día de mañana Daniel Garnero para este partido de octavos de final ante Junior de Barranquilla. Hay que recordar que Iván Piris tampoco forma parte de la delegación porque se había operado, había tenido una cirugía menor en el menisco, y Antonio Vareiro, como se sabe, después de aquella lesión que estuvo jugando por la selección paraguaya, ya se perdió lo que resta de la temporada. El partido, repito, mañana 19:30 horas. El regreso está previsto para el jueves en horas de la madrugada. 2 de la madrugada se sale de Barranquilla rumbo a Asunción, y la llegada o el arribo al aeropuerto Silvio Pettirossi para las 9 de la mañana del día jueves. Así que mucho éxito para el conjunto paraguayo. Seguramente mañana vamos a estar de vuelta en comunicación, y ya esperemos ya con un equipo totalmente definido para el juego de ida de los octavos de la Copa Sudamericana ante Junior de Barranquilla, compañeros. Un abrazo. Julito Caballero con la info de Libertad, que juega mañana por Copa Sudamericana frente a Junior. Antes de la pausa, Jota. No, mirar, estas son las malas patas, vamos a decir, ¿verdad? Porque Marcelo Díaz, el jugador de selección, llega, va a funcionar, tiene que funcionar, para eso lo trae. Pero si Mejía estaba en el plantel, al lesionarse Bocanegra en un momento así, donde recién llega Marcelo Díaz, era Mejía, ¿verdad? Entonces la urgencia lo va a poner a Marcelo Díaz en un lugar que es fundamental en el juego de Libertad, a un jugador que acaba de llegar y que tiene mucha experiencia para allá de que pueda hacer mañana un gran partido. No nos podemos guiar por eso, porque el rendimiento, uno se da cuenta en verdad, no en un partido, muchas veces a veces puedes estar mal, pero jugar bien, exigirte al máximo. El tema es el segundo, tercer y cuarto partido, ¿verdad? O sea, más allá de que mañana, insisto, pueda hacer un gran partido Marcelo Díaz, todavía tiene que hacer ese proceso de adaptación y de ponerse en forma. Todavía se está metiendo en el grupo, y Bocanegra lo hace perfectamente, más contra los colombianos, que tienen un plus. Bocanegra en esa posición, sí, jugando en Colombia contra los colombianos. Pero como decimos, o sea, vienen este tipo de jugadores para estas cosas, ¿verdad? De la nada se le da la chance de jugar un partido importantísimo de visitante, y tienen esa jerarquía, ese prestigio para estos momentos, ¿no? Hacemos una pausa, ¿sí? Antes Nico y después de la pausa. No quería nomás responderle a Fede lo de hace rato, chiquitito nomás. Vinieron todos los mis jugadores de Turquía. También. Robert Piri, que vino a Flamengo, Brian, que vino a Toluca, Adam Vareiro, que vino a San Luis. No hay más nada que seguir. Está marcando goles en San Luis, ya en los partidos amistosos en la previa al campeonato mexicano que comienza este 27. Ya ninguno de los paraguayos sigue en el fútbol de Turquía. No hay más nada que seguir. Sí. Cada situación es distinta, ¿verdad? Pero habría que ver qué es lo que pasó. No sé si no es una liga muy competitiva para ellos, si es mejor que hayan salido ahí,
si lo ideal hubiese sido que se sumen más paraguayos, porque en los últimos años tuvimos a varios paraguayos jugando allí. Melgarejo. Sí, sí. Bueno, pausa y ya venimos, dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 12 al miércoles 14 de julio, 72 horas de descuentos imperdibles, únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada de invierno. Hacé tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cómodas cuotas. Y si ya sos cliente, paga tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay, o pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup. Tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 12:47. Hablemos de Cerro, que juega hoy por Copa Libertadores de América. Alvarito Aponte, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días, buenas tardes. Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, ¿equipo confirmado o no aún de Cerro? Equipo 100% confirmado. Epa. Continúa la cábala de Francisco Arce. Ya lo utilizó en 2 partidos en fase de grupos, antes de Deportivo La Guaira para el 12 de mayo, que se jugó en Venezuela, ganó 1-0 Cerro Porteño de visitante, y lo hizo el 25 de mayo, antes del partido ante América de Cali, volvió a triunfar Cerro 1-0, así que equipo definido del Ciclón de Barrio Obrero para el partido de hoy. ¿Esta vez fue tipo Star Wars o el...? Sí, tipo video. Sí, parecía pero... película, los créditos de un final de la película. Exacto. Las otras veces había sido flyer con ya los 11 confirmados. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser hoy, Alvarito? No le veo a Chiquiarza haciendo actor de película. Gianpaulo Fernández en el arco, en defensa Alberto Espínola, Alexis Duarte, y se terminó disipando la única duda que planteábamos ayer aquí en Unión FC. Rodrigo del Valle finalmente va a ser titular el día de hoy a las 18:15 versus Fluminense, y de lateral izquierdo Alan Rodríguez. En el mediocampo Rafael Carrascal, Matías Villasanti y Claudio Aquino. En ataque por derecha Robert Morales,
por izquierda Mateus González y en punta Mauro Boselli. Lo dijo en conferencia de prensa Francisco Arce luego de los amistosos ante Guaraní, que le gustó esa figura 4-1-4-1 o 4-3-3, así que eso vamos a ver en el inicio del partido de hoy ante Fluminense. Bueno, correcto. Jota, ¿qué te deja este equipo de Chiqui para hoy frente a Fluminense? ¿Cómo lo ves? Y con la manera que llega a Cerro, o sea, son muchas cuestiones que, o sea, le falta Lucena, le falta Patiño, le falta Arzamendia, son muchos jugadores muy importantes en un equipo que jugaba, más allá de que tuvo en un momento de ida y vuelta de que faltaron, pero casi siempre no faltó nadie. Era un equipo que jugaba de memoria, sí. Bien o mal, te guste o no, pero era un seno, jugaba de memoria y se cambiaba el que no podía estar. Hoy faltan muchos. Mateo, ¿por dónde va a jugar, Jota? Por derecha, creo yo. ¿Por izquierda? Por izquierda. Claro, en ese equipo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? O sea, va a jugar con Mateo. Ah, claro, porque Morales. Por izquierda y Morales a la derecha. Morales viene a la derecha y Mateo a la izquierda, claro. En el 4-1-4-1 con Aquino y Carrascal por dentro. ¿Por qué para vos se juega Alvarito por esa defensa? La verdad que a Chiqui le gusta bastante Del Valle, por su altura, por su rapidez. Había jugado aquel clásico en para uno contra Olimpia y Adorno había disputado ese encuentro de lateral izquierdo. Así que Francisco Arce confía y mucho en lo que le puede dar Del Valle, que sí a veces se pasa de revoluciones, que le falta un poco calmarse un chiqui más, pero le gusta a Francisco Arce Rodrigo Del Valle. Del Valle era volante. Volante central. Sí. Él tiene esa capacidad, el recorrido, sino que por su forma, lo alto que es, lo longo que es, no tiene la dinámica, pareciera ser que tiene Pulpito y que tiene Patiño, ¿verdad? Pero él mostró una evolución. Yo me acuerdo que había jugado aquel partido Cerro Libertad, después el siguiente, después no jugó más. Pero esa vez de Cerro Libertad, ¿él jugó por derecha o por izquierda? Por izquierda. Por izquierda y Pulpito a la derecha. Y después se movió, sí, Pulpito a la izquierda. Pero después Cerro no dio tregua, porque ahí entró Patiño, no cambió más, ese equipo jugó todo el año, todo el semestre. Y después él jugó la última fecha contra San Lorenzo y no, sí, le fue bien, no se le vio bien. En aquel, inclusive fue cambiado en el entretiempo. Aquel partido jugaron varios chicos, entró Noguera, ¿te acordás? Entró Wilder Viera, entró Ovelar. No sé por qué, creo que Cerro ya era campeón. Algo pasó que ya cambió prácticamente todo el equipo en la última fecha. Y de eso desapareció un poco, y como dice Álvaro, cuando volvió otra vez en ese clásico, volvió con otra fuerza. Y después jugó con Nacional también, si no me equivoco. O sea, él mostró otro nivel después de aquel partido con San Lorenzo. O sea, está mucho más crecido, mucho más entero, mucho más entrenamiento con un equipo dinámico. Está más hecho. Con pocos minutos nomás todavía. Con pocos minutos, pero con experiencia de plantel, Jota. Claro. O sea, habrá sumado muchísimo en eso. Y él tuvo después un par de partidos que volvió a jugar. Sí. No demasiado, pero y las veces que lo hizo, recuerdo, no es que se vio desentonado ni mucho menos. O sea, está evidentemente adaptado a lo que quiere el entrenador y por eso confía en él cada vez que lo necesita. Seguramente en algún momento lo va a necesitar más, o él va a terminar siguiendo su carrera en otro lugar donde pueda jugar y tener más minutos. Están en el proceso, son chicos, le vino todo rápido. Dentro de todo, los jugadores no todos aparecen a los 18 años. O sea, Pulpito mismo apareció después de ser sub-20. 20, 21, 22 es donde vos tenés que agarrar esa seguidilla de 20, 30 partidos. Alvarito. Sí. ¿La banca de Cerro cuál va a ser? Justamente recién se acaba de publicar la lista de 23 convocados de Cerro Porteño. Para el cotejo de hoy figuran las 4 altas de Cerro Porteño para este segundo semestre. Carrascal, que va a ser titular, Fariña, Romero y Adrián Martínez van a ir al banco de suplentes. En el banco estarán Miguel Martínez, Fabián Franco, Pablo Adorno, Luis Vargas, Enzo Jiménez, Wilder Viera, Damián Bodadilla, Federico Carrizo, Luis Fariña, Adrián Martínez, Fernando Romero y Fernando Velar. 23 convocados para el partido de hoy. Bueno. ¿Pica no va a estar tampoco para el viernes? No. Un mes, ¿verdad? Por lo menos. Un mes. ¿No él vuelve cuarta fecha al campeonato, más o menos? Cuarta, quinta fecha con mucho optimismo. Creo que para los cuartos podría llegar, porque son recién en el mes de agosto. En caso que Cerro avance, por supuesto. Totalmente. Bueno, Álvaro, ¿qué más de Cerro?
Me enviaron Chipi videos, tanto ayer como hoy, de la nueva olla, y realmente está impecable. El campo de juego que tuvo su cambio de césped ya para la época de invierno, y está realmente hermoso el campo de juego de la nueva olla, que hoy viste su mejor gala para el partido de Copa Libertadores de América. Hay un video de la Conmebol muy lindo, por cierto, que hace la presentación a las canchas de Olimpia y Cerro y Olimpia en ese orden, para los partidos de Copa en este regreso de la competencia internacional, y justamente se veía que estaba muy muy linda realmente la olla. Bueno, Álvaro, ¿algo más o dejamos por acá? Dejamos por acá, Chipi, atentos al debut de Rafael Carrascal con la camiseta de Cerro Porteño. Muy bien, un abrazo, Berito. Abrazo. ¿Qué partido te imaginas, Jota, para cerrar Cerro el día de hoy? Dinámico. Me parece de que Cerro va a ser un poco más cauto en la tenencia del balón, no va a ser tan directo como vimos en otro momento, va a intentar que pase un poco más por Aquino y por Carrascal para tener seguridad, ¿verdad? Porque la vuelta va a ser distinta. Pero Jota, si Cerro logra imponerse en el juego, ¿de qué manera lo va a hacer? ¿No va a ser este equipo un poco más horizontal? Con Carrascal y con Aquino en la mitad de la cancha, a menos de que tenga a Mateus y a Morales por afuera. ¿No va a entretenerse un poco más con la pelota que antes? Depende, si recupera alto, no. Y si recupera atrás, tiene que tener un poco más de equilibrio, porque tanto Aquino y Carrascal van a tener que retroceder para ocupar el medio, y a la hora de salir vas a tener solamente uno arriba, que por eso es Boselli, ¿verdad? Para pivotear y darle ese segundo que necesitan ellos para volver a ponerse de defensa a ataque. Entonces Aquino y Carrascal van a tener que generar sociedad, no va a ser un equipo rápido de salida de contra, por más de que tenés Morales y tenés por izquierda el brasileño, que son rapidísimos. Mateus. Pero tus dos internos son de buen trámite, de buen toque, y necesitan ese segundo toque. De hecho, Cerro está mucho más directo y más dinámico. Pero en este caso me parece de que va a necesitar 3 segundos más para generar juego. El gol que le hizo a Nacional. Adelantado, Aquino le pasa la pelota a Morales le pasa a Carrascal, o sea, en que cómo ellos se posicionaron ahí. El probable de Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel Lucas, Claro, Egidio, André Iago, Nené, 6, Gabriel Teixeira, Caio Paulista, André Iago y Nené, 3 en la mitad de la cancha. Gabriel Teixeira, Caio Paulista y Abel Hernández. Abel Hernández tenía dolor en el talón, pero se sometió a un tratamiento intensivo en los últimos días y ayer entrenó como titular. Debe empezar el día de hoy, nos dice Paula Globo de Sporchi. Del Valle le va a atender a ese. De Globo Sporchi. Hernández, el uruguayo. Sí. Fluminense, recordemos, terminó primero en el grupo de River Plate. Y no, también enfrentó... Es cierto. Y no, él es tercera opción ahí. ¿Y el otro 9 que dijo Víctor? Fred. Y también enfrentó a Junior, que terminó tercero en ese grupo y por ello fue a la Copa Sudamericana. Por eso está Fred, Caio. Bueno, ese Caio es el que... él es el complicado. Y Bobadilla tercero. No, Caio juega por los costados, se tiraba. No, el 9. Ese es Hernández. Abel, bueno, está Fred, Abel Hernández y después está Bobadilla, sí, el equipo de Fluminense. Mineiro tiene jugadores de mejor pie, por describirlo de alguna manera, ¿o no? Mirando esta lista de Fluminense, ¿o estoy equivocado? Mineiro. Fred sufrió una lesión en el muslo, pero lo sorprendió cuando viajaba. Aún está en duda y será evaluado en el vestuario, pero si juega no debería empezar como titular. No creo que tenga condiciones para los 90 minutos. Bueno, ahí está lo que nos dice Paula de Globo Sports. Decías el buen pie de Mineiro. Decía lo de Mineiro, claro, comparando porque ya fue rival de Cerro Porteño. Mirando los nombres me da la sensación que Mineiro tenía jugadores de mejor pie que los de Fluminense. Yo no seguí mucho el grupo de Fluminense, pero los partidos, pero ganó ese grupo frente a River, o sea, terminó. Le tocó un grupo difícil: River, Junior, Santa Fe y Fluminense. Sí. Terminó primero en ese grupo. Y no lo teníamos mucho Fluminense antes del arranque de la Copa Libertadores. No. Bueno, hoy a las 18:15 el partido, estaremos en la transmisión del juego junto a JJ Gómez. Sí, Nico. Un minuto antes de ir a la pausa y volver con Pedrito.
A ver. Estamos haciendo hace un buen tiempo con Víctor un seguimiento al tema de la Copa Paraguay, ¿verdad? Insistíamos y le hinchamos mucho a Michel Sánchez, incluso estando en el Brasil, y que íbamos a tener las informaciones, y hasta ahora no conseguimos. Pero estoy hablando con varios dirigentes y algunos se asustaron porque creían que este próximo miércoles ya iba a comenzar la Copa Paraguay, no mañana, el siguiente. Pero también hoy me contaron que lo más probable es que la Copa Paraguay tenga un lanzamiento el 21, ese próximo miércoles, y que podría comenzar el 15 de agosto, y yo ya tengo algunos emparejamientos. Rápidamente, Tacuarí, por ejemplo, va a jugar con Sport Pacova, Rubio Ñu con 12 de octubre de Santo Domingo, Independiente con Humaitá de Mariano Roque Alonso, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero con 29 de septiembre de San Juan, Misiones, y Mariscal Estigarribia. Pedro Juan va a tener 2 representantes con San Lorenzo, aquí de la ciudad universitaria, para que se vea nomás que estamos haciendo el seguimiento y que estamos pendientes de si se hace el lanzamiento el 12 y consecuentemente el próximo miércoles, digo, y se hace consecuentemente ahí la confirmación de este calendario, y si el torneo comienza recién en agosto. Pero quería contar eso porque estamos... Nico, excelente. Vamos a ver si podemos dialogar con Michel en estos días, porque bueno, es una competencia que quedó ahí y hay que ver si se retoma, si cuáles son los planes, y los detalles principalmente. Pero ¿verdad? las veces que se le pregunta a Michel, por lo menos hasta la última entrevista que hicimos, nos dice, sí, veremos estudio. Más adelante, estamos en estudio. Que es lo mismo que pasa con las formativas. Mira que las formativas ya tendría que empezar este fin de semana. Y hasta ahora no hay... Yo creo que si esto estaba confirmado a esta altura ya hubiese anunciado PF con bombos y platillos. Y ahora surge un nuevo inconveniente relacionado al tema de las vacunas, que aparentemente no llega aún a la gente de las formativas. Entonces todo hace indicar que de aquí a un tiempo, por lo menos algunas semanas, mientras se reordene todo, aún no habrá fútbol de formativas. Por eso, porque hay muchos equipos que están jugando. Yo no sé si es por Pacoa está jugando. Me contaron, no, porque yo hablé con gente de Pedro Juan, que Mariscal Estigarribia. A última hora y juegan, no por eso, mucho, sinceramente. Por eso, pero muchos no están jugando, no están compitiendo, ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Bueno, aquí estamos, 13:04 en Desde Tokio FC, palpitando los Juegos Olímpicos que arrancan el 23 de julio en Japón. Pedrito, ¿cómo estás? Un abrazo, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chipi, a la audiencia de la Unión R800 y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Gracias, Pedrito. Para comenzar nomás con algo de información en cuanto al deporte en general, antes de meternos de lleno en los Juegos Olímpicos y saludarlo a nuestro entrevistado del día de hoy, que ya está en línea en la Copa del Mundo de ajedrez. Finalmente Gaby Vargas en la rama femenina cayó en su segunda partida también. Estaba en una posición bastante pareja sobre el final, pero termina cediendo en la obligación también que tenía de ganar para forzar un desempate el día de mañana, y queda de esta manera eliminada en la Copa del Mundo. Pero en varones hay dos gratas noticias, porque tanto Axel Bachmann como Guille Vázquez pasaron a la siguiente ronda por primera vez en la historia en una Copa del Mundo de ajedrez, y ambos compatriotas ya están en la segunda ronda, y queda por definir Neuris Delgado, el cubano nacionalizado paraguayo, que finalmente hoy perdió. Ayer había ganado, hoy condujo las piezas negras, se quedó bastante inferior desde el comienzo del partido y no pudo dar vuelta un poco la historia, y terminó cediendo ante el rival letón que está enfrentando, que mañana van a volver a jugar ya en ritmo de partidas rápidas, de 25 minutos para cada jugador, a dos partidas. Si persiste el empate, la igualdad, irán a dos partidas de 10 minutos con 30 segundos de incremento por cada jugada, y si persiste la igualdad, irán a dos partidas de 5 minutos, y como explicábamos ayer, si vuelve a persistir la igualdad, ya jugarán una partida donde el blanco sorteado tendrá más tiempo para vencer a las negras, pero en caso de empate, las negras salen victoriosas para avanzar a la siguiente ronda. Esto en la Copa del Mundo de ajedrez, pero insisto, enorme noticia que Axel Bachmann y Guille Vázquez ya estén en la segunda ronda. Son 8 rondas para llegar a la final, y a partir de allí clasificar al torneo de candidatos del año que viene. El ganador otra vez del torneo de candidatos será el retador por el título mundial al actual campeón del mundo y número 1 del ranking, el noruego Magnus Carlsen. Está Fabricio Zanotti en línea. Pedrito, recibilo por favor a uno de nuestros deportistas que ya se prepara. Última detalles para su segunda aparición olímpica. Qué alegría enorme poder presentar a un histórico deportista paraguayo, el primer oro panamericano, Fabricio Zanotti. Agradecido por tu participación, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, Chipi, la verdad que es un placer estar acompañándole acá a ustedes, y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. El placer es nuestro, Fabricio, el placer es nuestro, acá con Pedrito compartiendo y palpitando ya los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, tu segunda experiencia, Fabricio, seguramente con el aprendizaje de lo vivido en el Río de Janeiro. Sos un
un glorioso del ciclo olímpico, ¿verdad? Ya lo decía recién Pedrito, el primer campeón panamericano, ese oro en Lima que tanto festejamos. Bueno, estuviste cerca también en la edición en la edición anterior, digo, así que bueno, hay mucho por comentar en base a esta segunda experiencia que vas a tener. ¿Cuáles son las consideraciones que estás teniendo en la previa a estos Juegos de Tokio? Bueno, sí, la verdad que antes que nada, verdad, un orgullo poder estar otra vez en unos Juegos Olímpicos. Recuerdo bien que el día que terminé en Río, mi primer pensamiento fue que ya quería que sea Tokio de vuelta, ¿verdad? Bueno, se hizo esperar un año más, después de 5 años, pero bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión, ¿verdad? Yo como siempre digo, siempre que me preparo y voy a una competencia, en la cabeza uno siempre está a ganar, ¿verdad? Para eso trabajo y bueno, hago todo el sacrificio que hago, así que nada, ojalá se pueda cumplir un sueño en Tokio y esa es la idea. De hecho, Fabricio, la vez pasada, bueno, investigando un poco la actualidad también de cada deporte, de los candidatos, de los que van a estar presentes en Tokio en las distintas modalidades, corregime si estoy equivocado o si no estoy recordando bien, pero ninguno de los medallistas de Río, de hecho la medalla de oro de Rose en aquel entonces el británico, pero ni el que ganó la plata ni el que ganó la medalla de bronce por una cuestión de clasificación no van a estar en estos juegos, es decir, vamos a tener 3 nuevos medallistas en Tokio 2020, más allá de que seguramente vamos a tener, así como en el Río, algunas ausencias de los que lideran el ranking a nivel mundial, ¿no? Sí, la clasificación en golf es exclusivamente por ranking mundial y bueno, Justin Rose que va por Reino Unido, van otros 2 chicos, Justin está más relegado ya en el ranking mundial con respecto a hace 4 años y después creo que eran Henrik Stenson, sueco, y Matt Kuchar, un americano, si mal no recuerdo, los 3 medallistas en golf y bueno, ni uno va a estar así, pero este año va a ser un field de jugadores más fuertes que el de Río. Van a estar el 1, el 2 y el 3 del mundo, o sea, va a ser un mejor field de jugadores, por decirlo de alguna forma. Correcto. Y Fabricio, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a... yo recuerdo haber charlado contigo después de tu participación en el Río ahí, in situ, obviamente en caliente todavía, y bueno, apuntaba a ciertas cosas muy interesantes. De esa lección aprendida, de lo que acabas de decir, bueno, mi idea es ir a ganar donde vaya, a cualquier campeonato, y siendo muy muy honestos con la realidad nuestra también, entendiendo las perspectivas de todos, uno dice, bueno, si hay un deportista que puede dar ese golpe, es Fabricio Zanotti en Tokio 2020. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo estás proyectando? Sí, el golf es un deporte muy particular, Chipi, o sea, el golf es un deporte en el que nada, un rankeado en el mundo como estoy yo, no sé la verdad qué ranking estoy en el mundo, tengo que fijarme, pero estoy alrededor de los 250 por ahí, después de ganar a un número 1 del mundo, ¿entendés? No es, en ese sentido, comparando un poco con el tenis, no me gusta hacer comparaciones, ¿verdad? Pero en el tenis es muy difícil que pase eso. Sí. Entonces, nada, yo la verdad que, como te dije, con muchas ganas de ir, el sueño de traer una medalla está siempre en mi cabeza, y más después de lo de Lima, que fue una sensación increíble. Y bueno, y por qué no venir de Tokio con alguna sorpresa, ¿verdad? Es lo que sueño y para eso me preparo, ¿verdad? Así que nada, es un deporte difícil, es largo y nada, la verdad que estoy bien preparado. Este año pude jugar bastante, aunque es un poco más difícil por la pandemia, pero me pude preparar bien. De hecho, estoy llegando de jugar ahora, hace una semana estuve en Europa jugando y nada, yo creo que llego bien. Así que va a ser una semana muy linda y espero poder disfrutarla y de esa manera nada, hacer lo mejor que puedo, ¿verdad? Fabricio, perdón, Nico Ledesma te saluda, éxito también. ¿Conoces la cancha? Mira que voy a meter algunos términos futboleros, ¿verdad?
¿Conoces la cancha donde se va a competir y si hay alguna similar donde estás practicando o no tiene mucha incidencia eso en el momento de la competencia ya en Tokio? No, en el golf la verdad que, bueno, generalmente las canchas vamos conociendo cada vez que llegamos a los lugares. No sé si debe haber algún otro jugador del field, salvo los japoneses que conozcan la cancha, pero el tema es que, o sea, tenemos tiempo de sobra para conocer la cancha. Entonces, en ese sentido, sí puede ser que una cancha le favorezca más a un jugador a otro de acuerdo a su estilo de juego, ¿verdad? De cada jugador, por decirte un ejemplo, jugadores que pegan muy largo a la pelota, las canchas largas obviamente les son un poco más fáciles, pero bueno, la verdad que no sé cómo es el estilo de la cancha, pero yo ya voy a tener 5 o 6 días de entrenamiento, o sea que eso es suficiente. Generalmente imagínate que cuando voy a competir los torneos donde compito en el Tour Europeo siempre tengo 2, máximo 3 días de entrenamiento nomás, así que nada, acá voy a tener el doble, así que en ese sentido voy a estar voy a hacer un buen recorrido en la cancha y voy a estar bien preparado para lo que tenga que para decir, ¿cómo te puedo explicar? Para que me entiendan, pues los términos de golf son un poco para hacer mi hoja de ruta, digamos, en términos realistas. Pedrito. Sí, Fabricio, ¿vas a quedarte ahora ya en Asunción? ¿No hay más torneos hasta los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo viajas? No, yo ya vine unos días a descansar, a estar un poco con la familia, con mis hijos, y ya para cargar pilas para el martes. El martes yo estoy saliendo para Tokio. Correcto. Bueno, Fabricio, ¿qué análisis haces de esta última participación tuya en el Abierto de Irlanda? ¿Qué conclusiones sacás? Estuve en Irlanda, la verdad que en Irlanda jugué bastante bien, terminé en la posición 33 y después en Escocia un poco más flojo, pero nada, jugando bien y con muchas ganas. El golf es así y bueno, uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Lo importante es estar ahí compitiendo, ¿verdad? Y estar ahí preparado para lo que pueda venir, pero con mucha confianza con mi juego, la verdad. Chipi, una más tengo. Nico, por favor. Fabricio, yo no sé si van a estar todos los top a los que estamos viendo los fines de semana prácticamente en ESPN principalmente. ¿Incide también en el orden anímico que vos estés emparejado, que estés en un mismo recorrido con un top, por ejemplo, o no tiene nada que ver? ¿Eso te motiva más o no? ¿O cómo te motivas para un partido? Sí, todo incide, evidentemente cada vez que juegas con un mejor rankeado probablemente tenés un poco más de nervios, pero al final cada uno está haciendo su juego, ¿verdad? No es que estamos todos jugando contra la cancha y al final creo que hay que concentrarse en eso, ¿verdad? No importa mucho qué está haciendo el otro hasta prácticamente el final del campeonato, ¿verdad? Cuando ya se van definiendo los últimos hoyos. Pero nada, nervios hay siempre, como siempre digo, cuando juego en torneos representando a Paraguay, siempre hay un poquito más de nervios. Nunca me voy a olvidar los nervios que sentí en Lima ese último día, pero nada, es un nervio especial, es un nervio distinto, que da gusto sentir, ¿verdad? O sea, los deportistas creo que siempre nos preparamos para eso, ¿verdad? Si no sentimos esos nervios, como que no tiene sentido, yo creo. Lo lindo del deportista de alto rendimiento es sentir ese nervio para poder competir, ¿verdad? Esa adrenalina. Fabricio, encantado de saludarte. Bueno, nos encontramos, si Dios permite, allá en Japón, así que estaremos siguiendo tu preparación y por supuesto ya la competencia, esperando que sea lo mejor de lo mejor para vos y para el país. Un abrazo grande, respeto de siempre, Fabricio, ¿sí? Un abrazo para ustedes, Chipi, Pedrito, Nico, y bueno, si van a estar por ahí, esperemos poder vernos y nada, esperemos que podamos disfrutar allá. Un abrazo. Fabricio Zanotti.
representante del golf paraguayo nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganó la primera medalla histórica panamericana para nuestro país. Insisto, dentro de la realidad que nos toca, creo que es, en base a lo que él comentó también, en el golf no es tan exacto. El golf se compara bastante con el fútbol, ¿verdad? En ese sentido, donde pueden haber sorpresas. ¿Hay superioridad de algunos? Sí, pero hay días donde se pueden dar ciertas condiciones que pasa menos en otros deportes, en el tenis, en el básquet, en deportes más lógicos, digamos, donde también existen las sorpresas, pero en menor medida de lo que existen en otros deportes. Y sin duda que el golf es uno de ellos. Donde hay mayor probabilidad a que el débil le gane al más fuerte. Bueno, Pedrito, novedades de los nuestros y después hablamos un poco de historia. Volvió a perder Estados Unidos en básquet en un juego de preparación frente a Australia de cara a Tokio. Lo hizo la vez pasada frente a Nigeria, ayer perdió frente a Australia, así que bueno, tenemos varios temas para tocar. Pedrito. Sí, efectivamente, Chipi, lo de Estados Unidos llama la atención y es ese tipo de sorpresas de las que bien estabas apuntando, que se dan en deportes más lógicos, como es el baloncesto, que dicho sea de paso, hoy empieza la ruta mundialista para Paraguay con vistas al 2023. Primer partido clasificatorio contra Nicaragua en el Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Chileno en Santiago. Y aparte de la participación última de Fabricio Zanotti, que conforme él mismo lo dijo, ya no va a volver a competir hasta viajar directamente desde Asunción el martes rumbo a Tokio, tenemos a Vero Cepede incursa en un campeonato Challenger que se disputa en Vitoria, España. La jugadora paraguaya, que ahora está 203 en el ranking mundial, fue ya con ese ranking sembrada número 2 en el campeonato, en el que la principal protagonista es la holandesa Leslie Patinama Kekov. Número 3, Indy de Brom, también holandesa. Número 4, Penra Özgen, de Turquía. Y debía jugar hoy de conformidad al programa original, pero la muy atrasada competición hizo que ese cuadro pase para el día de mañana. Mañana a las 8 locales, o sea, en la madrugada de nuestro país, Vero Cepede va a enfrentar a Olivia Gadecki de Australia, con quien nunca hasta hoy ha tenido enfrentamiento alguno. Correcto. Ojalá. Ampliando un poco, Pedrito, lo que decías de Estados Unidos y Australia, lo que preocupa y mucho es el nivel de juego, y esto hace que se ponga más interesante el cuadro en Japón, por supuesto, porque Estados Unidos va a comenzar contra Francia, después va ante Irán y contra República Checa cierra la fase de grupos. Ayer perdió 44-24 en la pintura, no fue el resultado del partido, pero en la zona pintada perdió 35 rebotes contra 23. Y Kevin Love, que es uno de sus mejores rebotadores, no es un jugador que a mí me guste demasiado, jugó 3 minutos sumando Nigeria y Australia. Entonces, bueno, hay críticas hacia Popovich y bueno, lo que pueda pasar. Leía una crítica muy simpática. Hay muchos jugadores que estaban jugando las finales de la NBA y después parece que fueron a comer Dunkin' Donuts y a sentarse en el sofá, decía uno de los medios norteamericanos, con esa peculiar manera de hacer humor también. Nico, perdón, ¿ibas a decir algo para ir después a Seúl 88 y hacer un repaso de la historia? Sí, no, para matizar nomás, espero que Pedrito no se enoje conmigo por esta pildorita, a veces Argel que meto. No, ojalá no se vaya a Pliskova. Me alegré mucho que el otro día perdió en Wimbledon, porque siempre le ganó ella a CP. Es verdad, sí. Pliskova igual jugó un gran partido, levantó ese segundo set que estaba difícil, pero Barty tiene una fortaleza mental tremenda. Y ya en el tercer set fue muy superior. Más allá de que hasta por momentos da la sensación de que Pliskova juega mucho más directo, ¿verdad? Mucho más fuerte y profundo. Y Barty lo que tiene muchos recursos, tiene mucha variedad en su juego. Ese slice de revés que le hizo todo el partido a Pliskova, sí, metiéndole la pelota y una vez y dos veces y tres veces, y hasta que Pliskova
quería salir de ese rally de slice contra slice y se equivocaba. Fue calcado el partido casi todo el juego en la final del sábado. Pero bueno, vayamos a Seúl 88, Pedrito. Sí, Chipi, y Seúl 88, como decíamos en el día de ayer, fue el reencuentro, el adiós a esa actitud lamentable de boicots que tuvieron los soviéticos cuando Estados Unidos organizó Los Ángeles 84 y la devolución de gentileza, entre comillas, del bloque de países occidentales hacia Moscú 88. Seúl fue la Olimpiada del reencuentro, de la universalidad, y la frase célebre de Juan Antonio Samaranch, doy por terminados los mejores juegos de todos los tiempos o de la historia, se fue repitiendo a partir de ahí. Seúl 88 tuvo a Ramón Jiménez Gaona como nuestro abanderado, Ramón López, que pasó una primera ronda clasificatoria, y Porfirio Méndez en atletismo, Sixto Vera y Miguel González, que luego fue presidente de la Unión Paraguaya de Boxeo, en el viril deporte, Pedro Cornet y Alfredo Bogarín Arzamendia en esgrima, Vicente Orlando Céspedes en judo, un histórico también porque pasó primera ronda clasificatoria y fue el segundo deportista paraguayo que obtuvo un triunfo en combate regular de fase previa de los Juegos Olímpicos, tal cual había ocurrido 4 años antes en boxeo con Ope Pintos, el caguaseño. Y completaron el grupo Víctor Caballero y Hugo Chapacú en tenis que volvía a los Juegos después de un largo periodo de ausencia. Bogarín es, no sé si primo o tío de Gustavo Rojas Bogarín, nuestro colega, ¿verdad? Primo hermano de Gustavo, primo exactamente, hermano. Sí. Desde ahí yo hacía ese chiste porque en aquella época me acuerdo que Gustavo estaba inmerso también en ver dónde se compraban los materiales para que él pueda comprar y competir, ¿verdad? Éramos tan pobres. Sí, es cierto. Yo tengo una anécdota también impagable. Bueno, el que pagó fue el entonces presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Reinaldo Domínguez Dip. 3 años después de Seúl 88, Paraguay compitió en los Juegos de La Habana, Juegos Panamericanos 1991, y fueron horas las que nos pasamos en el aeropuerto porque minuciosamente la organización central revisaba los elementos, porque cada uno llevaba sus propias armas, ¿no? Y de esa manera se pudo finalmente conseguir la aprobación para entrar a territorio cubano. Y las armas que en el anterior evento había llevado Paraguay eran obsoletas, no fueron aprobadas, y Reinaldo Domínguez tuvo que comprarlas en la tienda olímpica, ya saben, a costos siderales, para que Paraguay pudiera participar. Sin dudas, enorme experiencia, Pedrito. Bueno, para cerrar lo del 88, ¿verdad? Un poco a nivel internacional y algunas cuestiones que se destacaron, lo de los 5 casos de doping en posiciones de medallas, pero claramente el más escandaloso y el que quedó para la historia, el de Ben Johnson contra Carl Lewis en los 100 metros llanos, en medio de una rivalidad que ya venía de un tiempo atrás, justamente por acusaciones que hacía Carl Lewis a Ben Johnson de correr dopado en varias ocasiones. Se demostró eso en los Juegos de Seúl, le sacaron la medalla de oro a Ben Johnson y Carl Lewis obtuvo su segunda medalla de oro olímpica, la primera fuera de la pista, ¿verdad? Porque en pista había ganado Ben Johnson. Y si hablamos de atletismo también, sin duda que quedó para la historia la famosa Florence Griffith, ¿verdad? La más conocida como Flo Jo, que justamente fue acusada también, se puso y mucho en duda. Ustedes se acordarán de las fotos de Flo Jo maquillada, matunga, una mujer que llamaba muchísimo la atención por su estado físico y por su apariencia también,
que la verdad dibujó de forma tremenda en los Juegos Olímpicos. Se hizo divina era. Sí, era toda una estrella, ¿verdad? Pero bueno, muchos se habían percatado de su importante crecimiento en un par de años desde lo físico y la contundencia con la que ganó esos Juegos. Hasta ahora es récord mundial. O sea, han pasado años y años y no la han superado y bueno, no se pudo comprobar nada, pero quedó ahí. Bueno, para ir cerrando, Pedrito, que se nos acaba el tiempo, ¿algo más para comentar? Tenemos una pausa pendiente. Pedrito, querido. Solamente despedirnos hasta mañana, Chipi, con el abrazo cordial para la audiencia. Un abrazo, Pedrito, muchísimas gracias. Chao, Nico. Felicidades a Guido Mendoza, de Rubio New, dirigente, está de cumpleaños, está escuchando nuestro programa. Muy bien, muy bien. JJ. Sí, saludo al señor Mendoza, que siempre lo vemos por las canchas, gente del ascenso. Muy bien. Fede. Carlos Humberto Paredes, nuevo técnico de Independiente de Campo Grande, en reemplazo de Pablo Caballero. Independiente en zona de ascenso, cambio de técnico. Desde que Tacuarí parece que es medio puntero, Federico nos habla más de la intermedia. Nos vamos con los informes de Cerro. ¿Tenés tiempo, Cristian? Vení ya, Nico. Vamos. Cumplimos mañana lo que resta de... Vamos con el informe de Cerro. ¿Te parece, Cris? Nos vamos, señores. Que la pasen bien. Hasta luego. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. El único antecedente entre Cerro Porteño y Fluminense a nivel oficial se registró en el 2009 por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. En La Hoya fue victoria brasileña 1-0 con gol de Fred al minuto 76 de partido. El equipo de Pedro Troglio fue hasta Río de Janeiro con una desventaja mínima que parecía reversible. Luis Cáceres adelantó a los azulgranas en el comienzo del juego y ya en los minutos finales los goles de Gum y Alam eliminaron al Ciclón. El partido quedó en la memoria de muchos por los incidentes registrados una vez culminado el mismo. Tiempo después quedaron suspendidos Roberto Nani, Jorge Mono Brites y Carlos Aquiles Báez para los primeros partidos de la Libertadores 2010. Cerro Porteño formó en aquella noche del 19 de noviembre del 2009 con Diego Barreto en portería, Julio Irrazábal, Diego Erner, Miguel Torrén y Luis Cardoso, Luis Cáceres, Mono Brites, Javier Villarreal y Carlos Recalde, César Tigre Ramírez y Roberto Nani. Ingresaron Iván Piris, Celso Ortiz y Jorge Núñez. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Estudio de impacto ambiental. El señor Víctor Casas Pinkowski,
comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Explotación Agrícola, elaborado por la consultora ambiental ingeniera ambiental Liz Paola Maidana Orué, con registro CTCA número I-635, cuyo proponente es el señor Víctor Casas Pinkowski, ubicado con matrícula número H27/5972, H27/5866, H27/5864, H27/5863, H27/5878, H27/5860, H27/5861, padrón número 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, situado en el distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general, en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina, de 7 a 15 horas, de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Paraguainha e poti, baracamo e nuarami, derovaita e sumi, naimo ai coreia rei, adjucare a pura rei, a mombe uxe moragu, chegora piombo, chegua pape isiri, haei poti haonsa, ao pei hobi, corejo agui, diver, cuira mimi, o pura rei, igua ibu ibasai, dai joja ai, quara rei, subindo pai, hadinho que chauga, nye habibu, hanyare mo, juaibu. Shemboriahu, e pive bamborahu, shenyenwame aikwame, nemba eshere kope, asheroga kabi, mainumbe kapanambi, o mikare ojeroke, kabaju mire kohanwa, she apirinte, ibotunyu haimohupa, goroshire, oi me areko, shekogami. Nera arroba, baby, tu mi peccato, nella tua uero, tembire così fa poca uoio, hanno che sa me, scere con me, asceta poi, hanno che sa me, scere con me, asceta poi.
Ya son las 13:35, 30 grados de temperatura, calorcito en la ciudad de Asunción, área metropolitana. ¿Cómo están ustedes? Como cada siesta estamos de regreso. Bueno, la siesta de ayer no estuve de regreso porque ajañe va con Alcurí, acá cerquita nomás, y esperamos y cosas así, pero ya estamos de regreso aquí. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludar a la gente que nos elige, nos prefiere a esta hora. Como cada siesta, 13:37 ya, y la temperatura a 30 grados en Asunción y en el área metropolitana. Sí. Isaac, sacame nomás a mí de pantalla, ese que se faitere digo. No, la gente que nos sigue a través de la cuenta de la fanpage de la Unión 800. ¿Qué me hace eso? La elegancia, Carlos Báez. No, pero en serio. No, saco, camisa, casa, fallo. Ajá, me dio otra casa. Ya dio gusto ayer. Te extrañamos ayer, te extrañamos. ¿Cómo estás, Javier? Interesante todo lo que se generó en materia de energía, un poco en torno a la vacunación masiva ayer, Carlos, porque reconozcamos muchos sectores, todos, en realidad, de alguna u otra manera, enfrentamos y padecimos esta pandemia. Sobre todo resistimos y seguimos resistiendo porque otros sectores también tengan derecho a acceder a la vacuna contra el COVID-19 en un escenario en el que se debate si el ingreso de la variante Delta nos pone de vuelta en el ojo de la tormenta con respecto a la red de hospitales del país, Carlos. Esa es siempre la mayor preocupación. Claro, y uno de los elementos importantes para tratar de contrarrestar independientemente de las vacunas pasa por el protocolo sanitario. Mascarilla, utilización correcta, lavado de manos, distanciamiento, evitar aglomeración si es posible, y siempre tratar de mantenerte dentro del grupo de gente laboral y familiarmente hablando. Exacto. Definitivamente se aplica lo que los especialistas siempre dijeron, Carlos. No te saques la mascarilla, no te aglomeres y mantenete siempre en un mismo círculo. Las tres herramientas, y si salís al aire libre preferentemente. Es cierto. Esos elementos fundamentales para la prevención. Hoy decía Fusilo ese tema del aire libre, y que es fundamental. Y hablando del doctor Fusilo, Javier, hoy, después de bastante tiempo, viste que nosotros preguntamos todos los días cantidad de fallecidos, muertos, oxígeno, medicamentos, vacuna, hay, no hay. Hoy el doctor Fusilo dijo que después pero meses y meses, el pabellón de contingencia del INERAN no está repleto y que hay respiratorios libres. Habló del 20% de camas disponibles después de muchísimo tiempo en el pabellón de contingencia del INERAN, por ejemplo. ¿Camas en terapia, Carlos? No. Camas comunes, camas claro. de internación. Porque la terapia intensiva no baja. Baja muy poco, pero tienen una explicación, cuesta mucho salir de terapia. Hoy leíamos en el Diario Popular una publicación que dice que un señor estuvo 111 días en terapia intensiva. 111. Sí, ayer el doctor Mime ya tratando de explicar por qué, José le preguntaba, por qué el descenso de los contagios se da, por qué el descenso de los fallecidos se da, pero no se da tanto el descenso de personas en terapia intensiva, y él decía que generalmente, como mínimo, una persona está en terapia intensiva entre 15 a 20 días. Entonces eso demora que bajen los números como uno quiere y como uno pretende. El doctor de la región sanitaria de la Mambay nos dijo que ellos, de 40 camas para internación, ellos solamente tienen utilizando hoy 17. Menos del 50%. Por ejemplo, y que en las últimas 48 horas Mambay no registró fallecidos. Son algunos datos que se pueden servir para el alivio, pero lo que me parece más importante otra vez, Javier, es lo que dijo a la Unión esta mañana el doctor Derlis León, el director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. Estas dos últimas semanas se puede hablar de descenso considerable en la utilización o en el consumo de medicamentos y oxígeno. Por ejemplo. Estas dos últimas semanas. Pero en forma paralela, Carlos, es cierto, no es tampoco para salir a viva la pepa. No. Cada uno de los entrevistados terminó diciendo lo mismo que estás planteando vos. ¿Sabe por qué, Carlos? Porque ya sabemos que nuestra debilidad está en la red hospitalaria. Porque hay que asumir esto, el sistema hospitalario paraguayo es deficiente, Carlos.
Fue deficiente. Siempre fue deficiente. Fue siempre. Y el hecho que se instalen más camas de terapia intensiva tampoco hizo que mejoren las condiciones de trabajo, porque la provisión de medicamentos y más sigue siendo un verdadero problema. ¿A qué quiero llegar? Que el hecho que se reduzca el número de internados, que hoy te amanezcan sin fallecidos, que haya disponibilidad de camas, no significa que no se tenga que insistir en la inversión ante el avance de la variante Delta. Porque ¿qué va? Y si nos relajamos también ahora en materia de inversión en salud para estos hospitales de contingencia, o modulares, o integrados, si relajamos la inversión, Carlos, y si de por ahí tenemos una segunda o tercera ola, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Sí, independientemente de otra otra variante, Javier. Sí. Si nosotros no hacemos bien la tarea, el camino puede ser Chile, por ejemplo, u otros países europeos, categóricamente. Israel está aplicando una tercera dosis, Carlos. Entonces no hay que apurarse, no hay que apresurarse. Estoy viendo que estaban planteando también el retorno del público al fútbol. Con público. Con público. Sí, el retorno del público al fútbol, digo. Y entonces, de a poco y a lo mejor en un mínimo porcentaje para comenzar. Porque si no... Paulatino. Bueno, una información relevante, Carlos, tiene que ver la sesión en Cámara de Senadores. Sorpresiva convocatoria para tratar pedidos de pérdida de investidura de 3 legisladores. Diego, el compañero, contó recién, estaba compartiendo alguna información en el grupo y decía que Rasmussen propone que se postergue 24 horas el tratamiento como mínimo, mientras que Riera creo que plantea 25 días. Sí, y Monjes ya en representación de su bancada dijo no que se trate hoy. Y en estos momentos está hablando de Cire Masi. Hay que decir que se trata de la pérdida de investidura de 3 senadores que son Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedman y Sixto Pereira. 2 del Partido Colorado y 1 del Frente Guazú. Los 3 que acompañaron la candidatura de Óscar Cachito Salomón a la presidencia del Congreso. Entonces, la estrategia sería, ahora que hay votos en mayoría, para rechazar las pérdidas, no el tratamiento, las pérdidas de investidura. ¿Qué implica, Carlos? Que ya no se puede volver, por el mismo caso, volver a hacer el pedido. Por lo menos por... un año. Un año. Sí. A menos que existan nuevos elementos. En realidad no es solamente por un año, por el mismo caso no se puede más porque no existe el doble juzgamiento. Ajá. Entonces te puedes juzgar 2 veces por el mismo hecho. Correcto, tiene que haber un agregado más o algún caso nuevo en todo caso, ¿verdad? Exacto. Entonces, presumo que la estrategia es, ahora que tienen votos, rechazar las pérdidas de investidura. Cualquiera. Hay que tratar. Sin entrar a ser analista, ni mucho menos, Javier puede decir, bueno, acompáñame vos en esta elección, que nosotros vamos a plantear con los mismos votos, al constituir mayoría, que se trate este tema próximamente. Exacto. El asunto es que ahí hay un engranaje que se mueve. El primer elemento, Carlos, es el que estás refiriendo. Son todos los que votaron la vez pasada por la presidencia de Óscar Cachito Salomón. Pero también, si los colorados, si votan por la pérdida de investidura de los colorados, todos los colorados también van a votar por la pérdida de investidura de uno y otro. Porque en forma paralela, el peligro también es que incluyan el pedido de pérdida de investidura sobre Fidel Zavala. Que no incluyeron ahora. Exacto. ¿Entendés? Pero si alguno de ellos alcanza voto para que se le retire la investidura, le expulsen de Cámara de Senadores, automáticamente todo el engranaje va a salir, los 4. Bueno, pero a ellos no le conviene poner Zavala. No, para nada. Porque si no le liberan de esta cuestión, verá, si es que se da lo que uno supone que va a ocurrir, si es que se lleva adelante esta cuestión. Se van a tener que blindar entre ellos. Volviendo a hablar... Uno pierde y pierden los 4. Claro, pendiente de esta cuestión, digo, que tiene que ver con el Parlamento. Creo que entre mañana y pasado van a definir en diputados primero y en el Senado después, y confirmar que el lunes sea un día feriado. Mañana trata diputados, la idea es que automáticamente para el jueves ya en ordinaria traten y pase directamente al Ejecutivo para que se promulgue. Pero tengo ahí algunas
no dudas, es inevitable preguntarnos, si dicen que tenemos 500.000 dosis y hay más de 500.000 que esta semana se tienen que vacunar, entonces, ¿o acaso se guardó vacunas para los rezagados y demás? ¿Existen luego esas dosis ya guardadas? ¿Y por qué plantearían el feriado si no tienen las dosis? Por eso es inevitable que me pregunten. ¿Qué pasa si sale de diputado, se promulga y el lunes no hay posibilidad de vacunación? No hay vacunas. ¿Verdad? Tiene que haber. Se supone que se hace en base a eso. Claro. Y hablando de vacunas, Javier, hoy compartíamos dos experiencias, porque hubo mucho lío, y nosotros ayer hablábamos con José a la siesta, Javier, que hoy iba a ser, incluso con el doctor Castro, que si ayer fue un día donde se fue más de 90.000 personas a vacunar, hoy con más razón porque la franja bajó a 35, y no solamente se limitó, como ya veníamos anunciando, a 49, sino que a la gente que está registrada y en condiciones de recibir la vacuna. Incluso, Javier, el doctor Castro nos dijo ayer que las embarazadas con 20 semanas de gestación pueden presentarse también a recibir la vacuna, y pueden recibir la vacuna Moderna o la Pfizer. Hasta hace poco solamente era la Moderna para las embarazadas, ahora puede ser la Pfizer también, aprobada ya, como dijo el doctor Castro. Se habla de que sábado y domingo se van a seguir aplicando primera dosis en el Autódromo Rubén Dumont, en el Aratirí, ex Aratirí, Javier, que en un principio no estaba previsto. Se habla de la posibilidad de día feriado lunes, pero quería volver a estos dos ejemplos que tuvimos. Uno, en el caso de una persona que entró a las 11:30 a la fila de la noche, ayer lunes, a la fila para vacunarse en la madrugada del martes en el vacunatorio La Costa, Autovac. Sí. ¿Sabe a qué hora se vacunó? ¿A qué hora? A las 6:01 de la mañana. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Porque había mucha gente o porque no le quisieron vacunar? No, porque no se movía la fila. Porque no estaban comenzando a vacunar. Algo evidentemente pasaba, y una cuestión que decían es que posiblemente no se distribuyó la hoja de conformidad para completar y firmar, y te hacían completar recién a la hora o en el momento que llegaba al vacunatorio. Entonces, eso podía retrasar en cierta medida. Pero de todos modos, Javier, me parece mucho, 6 horas y media. Sí, ese es justamente el elemento diferenciador que tiene el vacunatorio del ex Aratirí, Carlos, que es que opera 24 horas y permite fluidez. Y una cuestión, el otro ejemplo nos dio un médico. Él ya tuvo COVID, él estuvo 8 días en terapia intensiva, él ya se vacunó, Javier. Creo que tiene 37, 38 años y le acompañó a la esposa para que se vacune al Aratirí. Entraron a la fila ayer a las 11 de la noche. 11 de la noche. Sí. 6:15 estaba hablando con nosotros el doctor y todavía no se vacunaba la señora. Poco después se vacuna y pone en las redes sociales, incluso arroba a la Unión y a la Secretaría de Emergencia Nacional, y Diego compartía con nosotros esta mañana. ¿Quién de los Diegos? Diego Palacios, el concepcionero. Decía, por ejemplo, entre otras cosas, el doctor que había hablado con nosotros esta mañana, larga es la fila de vehículos, no, perdón, no es esta, este es otro tema que te tengo que compartir enseguida. Acá está el doctor Colmán, es el que escribió esto. Dice, después de una espera que sabíamos que iba a ser así, ya vacunados, arrobas en Paraguay, arroba la Unión AM, excelente servicio. Fíjate lo que esperaron, 7 horas y piquito. Sin embargo, igual agradece y califica de excelente el servicio. Hoy visto en televisión que una pareja estaba hablando que ya estaba 12 horas en la fila. Que a las 12 de la noche entraron a la fila en el Aratirí, eran las 12 del mediodía de hoy y todavía no se vacunaron. ¿Y por qué, Carlos? Y porque no corría, porque dice que se armó un lío tremendo, dice gente que avasalló, entró, no había control, la gente se metía de cualquier lado. Según el testimonio que escuché de esta persona que hablaba en televisión hoy, un señor y una señora estaban juntos. Pero me llamó la atención que detrás estaba una moto. Avanzaba. No, detrás estaba la moto y la moto dijo que a las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana estaba esperando. Uno estaba 12 horas y el que estaba detrás estaba 4 horas. Bueno, igual, ni el de 12 ni el de 4, Carlos. No, pero digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Evidentemente no se controló, la patrulla camionera admitió que se fue de repente todo, porque durante la madrugada creo que se vacunaron más de 2.000 personas, Javier. Carlos, ni 12 horas ni 4 horas es razonable esperar
en un vacunatorio que dicen que opera como tal. Nuestro humorista Clemente contó que se fue ayer a la noche y él tardó desde que entró hasta que salió 1 hora y media. ¿Ves? Hasta ahí yo digo, puede o sea ser. que Clemente ya es vacunado también. Sí, hoy hablaba en inglés porque recibió la Pfizer. ¿Qué te parece? Y bueno. Qué bárbaro. Y sí, así, pero, Carlos, a algunos le da por así. eso insisto con esto. Si en teoría, ese es un mega, porque le llaman mega vacunatorio, no solamente porque el predio es grande, sino porque cuenta con muchas brigadas. 12 es insufriblemente largo tiempo. Y 4 también sigue siendo. Sin embargo, ¿cómo son las cosas, Carlos? Porque en el vacunatorio del sanatorio Migones, prácticamente vacío. Bueno, y me contaron que en la costa otro de los problemas podía ser que había 2 vacunatorios para Autovac y 1 peatonal. Sí. En el británico es solamente peatonal. Estoy mirando la fotografía ahora y hay una larga fila, hubo una larga fila esta mañana, 1 cuadra. Avanzaba normalmente la fila en el británico, Carlos. Por eso yo no entiendo cuál fue el fin de crear el vacunatorio del ex Aratiri. Si la concentración de gente siempre va a ser un problema. Bueno, pero también la gente por lo visto eligió ese lugar y no eligió otros vacunatorios. Claro, porque se concentra ahí, en teoría es rápido, cómodo, y no, si esperas 12 horas no es ni rápido ni cómodo. Sí, es cierto lo que decía esta gente, Javier, 12 horas no puedes esperar para vacunarte. ¿Y por qué mentiría, verdad? No, por eso, incluso el cronista Mariano decía, le habló al marido primero y después le dijo, las mujeres nunca mienten, le dijo a la señora y le hizo repetir, ¿verdad? Es el cuestionamiento que hicimos desde un principio, Carlos. ¿Por qué crear espacios en donde va a haber alta concentración? ¿Por qué no distribuir los vacunatorios y acercar las vacunas a la gente? No convocar a la gente hacia las vacunas, que es la estrategia que desarrolló Estados Unidos. Estados Unidos instaló vacunatorios en cada esquina, en cada farmacia. Ahora, hoy también, ¿quién era que nos dijo, o ayer nos dijo ya el doctor Martínez, que ya están reuniéndose por el tema vacunatorio en el mercado, en 2 mercados? Creo que el Abasto y el Mercado 4. ¿Cuándo finalmente van a hacer eso? Y dijo que ayer hubo una reunión en la mañana, algo por el estilo, pero no nos dio fecha. Y hasta ahora ¿sabe cómo decimos en el jerga popular? Hola la pareiji, güey. Porque hace cuánto que se viene debatiendo la instalación de vacunatorio en los mercados donde hay permanente presencia de mucha gente. Hay una información internacional, Javier, que tiene que ver con el Brasil y tiene que ver con el gobierno de Bolsonaro específicamente. A propósito de Brasil, mientras encontrás la información, nos contaba Rodrigo Pedroso, periodista de Pedro Juan Caballero, que Mato Grosso está a punto de liberar importante cantidad de actividades, normalizar en otros términos. ¿Eso es frontera? Con Amambay. Y parte de Canindeyú. Ahí en realidad hay 2 estados pues lindan ahí. Todo Amambay es Mato Grosso, pero Canindeyú ya linda con parte de Mato Grosso y parte de Guaira. Ahí hay dos estados, con 2 estados linda territorio de Salto del Guairá principalmente. ¿Será cierto esto? Dice, Jair Bolsonaro promulga la privatización de la gigante eléctrica Eletrobras y anula la protección social a los despedidos. Jair Bolsonaro promulga la privatización de la gigante eléctrica Eletrobras. Clarín.com, tema destacado de esta jornada en el plano internacional. Hay que ver qué significa todo eso y qué consecuencias puede tener, ¿verdad? Vi también que a Mauricio Macri le cancelaron el vuelo de regreso y quedó varado en Zurich. ¿Por qué? ¿Y por qué no volvés? No hay condiciones, no se aumentó la cantidad de gente que puede ingresar a la Argentina, Javier. 600 personas.
Sí, anoche yo leí ¿Quieres que te comparta unas informaciones? Sí. 2 segundos, voy a encontrar. Carlos, después que se haya dado a conocer la información que inclusive el ministro Borba se expidió al respecto hoy en cuanto a la variante Delta que supuestamente ingresó desde territorio paraguayo al argentino. Un caso. En consecuencia, el Ministerio de Salud recomienda a la población posponer viajes, mantenerlas cerradas las fronteras terrestres, o sea que no hay posibilidad que frontera con Paraguay y Argentina se reabra. Prohibición de ingreso de personas extranjeras no residentes. Pero este es un comunicado, es una recomendación del gobierno argentino, pero no hay decreto sobre estas decisiones, estas recomendaciones. Exigencia de una prueba, atendé bien esta parte. Prueba de biología molecular negativa, con un máximo de antelación de 72 horas previas al viaje y un test al ingreso al país para personas que ingresen por vuelos internacionales a través de 6 Aeroparque y San Fernando y Terminal de Puertos de Buenos Aires. Test antígeno positivo en el arribo. Aquellos con test antígeno positivo en el arribo al país deberán realizar aislamiento en hoteles específicos de Ciudad de Buenos Aires. Obligatoriedad de guardar aislamiento para todos los viajeros internacionales por el término de 7 días posteriores al ingreso según indicaciones de cada jurisdicción. Y prueba molecular al 7º día del ingreso. O sea, vos para ingresar tenés que tener un resultado de prueba molecular. Al 7º día te tienen que hacer otro. Y encima durante todos esos 7 días estabas en aislamiento. Don Julio Fernández, director de aduanas, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Carlos? Un gusto saludarte a vos, a tu audiencia, a tu equipo. Acá estamos con Javier Panza hablando de todo un poco como cada siesta, director. Para repetir nada más, ¿cómo están las recaudaciones en aduana? Y bueno, estamos cerrando todavía siempre con un buen superávit respecto al año anterior, que fue un año pandémico y con cuarentena. Ahora estamos en un año pandémico sin cuarentena y se nota obviamente el repunte significativo. Y también tenemos un superávit respecto al año prepandémico, que es el 2019. Es decir, hay digamos, buena recaudación. Creo que tuvimos el 5º mes ya